Hoy en día, hay muchas tías y tíos que cuidan a sus sobrinos los fines de semana como si fueran sus propios hijos. Los llevan al cine, al parque de diversiones, les compran ropa y hasta algunos útiles para el regreso a clases. Pero, ¿qué pasa cuando los cuidados esporádicos de los tíos se convierten en lo cotidiano? ¿Los sobrinos siguen pensando lo mismo de sus tíos y tías cuando les ponen límites y reglas? Y es que a veces por el divorcio o muerte de los padres, por migración o simplemente por estudio, los sobrinos tienen que irse a vivir con sus tíos y primos. ¿Cómo es la dinámica de integración cuando los sobrinos llegan a vivir con los primos? ¿Cuáles son los problemas a la hora de disciplinar a un sobrino o sobrina adolescente? Ahora tengo que hacerme cargo de mis sobrinos es el tema de este programa. Si te identificas, quédate con nosotros. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas. Aquí, bueno, Fernanda Tapia, hoy, con el honor de poder suplir a mi compañera Cristi, a quien le mando un beso. No se me espanten, esto no es permanente. Es solo por hoy, como dijeran en AA. Sin embargo, yo reconozco que sobre todo de los temas de los martes, a mí me hace falta una dosis intensiva. Creo que es de lo más difícil de llevar a cabo a un buen fin esto del cuidado de los pequeños y las pequeñas. ¿Y qué les parece de los sobrinos? Porque además hay quien ya entrenó con los sobrinos, pero hay quienes no tuvimos ni sobrinos para echarlos a perder. Y hoy esperamos que ustedes nos llamen y que además nos platiquen sus estrategias. ¿Les ha tocado estar al cuidado de sobrinos y sobrinas de forma permanente o nada más esporádica donde pues todo parece diversión? Platíquenos en qué situación se encuentra. Mi querida Sandra, ¿cómo estás aquí? Muy bien, Fer, pues muy contenta con este tema. Como bien dices, los martes de familia siempre son muy interesantes, pero en particular hoy hemos decidido, o se decidió por nuestro equipo de producción este tema, porque nos llaman constantemente las tías, los tíos, más las tías, y muchas abuelitas también, que por alguna razón tienen que cuidar a sus hijos, a los hijos de sus hermanas, de sus hermanos, se quedan a cargo con la responsabilidad y luego nos están buscando constantemente con los distintos temas para preguntar, tengo un sobrino, tengo una sobrina. Entonces, oye, ¿y qué tal hoy cuando es el te día, sueltan el primer, y es que al fin que tú no eres mi mamá? Exactamente. O tú no eres mi papá, y ahí sí, frío absoluto. Y todos estos tíos constantemente preocupados por sus sobrinos, evidentemente quieren lo mejor, pero muchas veces esta responsabilidad deriva de algo que tú no pensaste, no buscaste y ahí no está. te entrenaron. Entonces queremos leer sus historias. Recuerden, tenemos el Facebook Live para todos ustedes. Ahí dejen sus comentarios, nos puede mandar un mensaje si lo quiere de manera privada, nos puede mandar tweets, llamar vía telefónica de cualquier lugar de la República Mexicana y del país. Entonces estamos en constante comunicación con ustedes. Gracias, mi Sandra. Saludos a nuestro público presente y bueno, y a todos los que nos siguen por cualquiera de las redes y pantallas. Saludos y gracias también a nuestras intérpretes de la lengua de señas mexicana, Liabadillo y Stiel Caneda. Y hoy entonces seré como la tía del programa, ¿no? Por favor, ahí me van dando ustedes herramientas. ¿Y saben qué? Vamos a definir primero cuál sería la función de un tío. Ya ven que se hace bolas uno también con el padrino, la madrina. No, a ver, salimos a preguntarle al público, bueno, ¿y cuál es la función de un tío o tía? Y esto nos dijeron. Pues bueno, es integrante importante de la familia, ¿no? Y a lo mejor no los tenemos muy en cuenta, pero pues yo creo que el acompañamiento que deben de tener, la comunicación que debe de tener con los sobrinos. Pues orientarlos en lo que mejor se pueda, pues ayudarlos a estudiar, por ejemplo, indicarles que deben hacer bien sus cosas, sus tareas, por ejemplo. Educar a los sobrinos, darles buenos modales, que sean buenos muchachos, que estudien, que vayan a la escuela, que deben respetar a sus mayores, vamos. De acompañamiento, no sé, de cuidado, aconsejarme. Él puede ser como una segunda ayuda para ti. Puede ayudarte en ciertos factores, económicamente, emocionalmente.
Bueno, pues ya oímos que tiene entonces un montón de roles y para lo que se ofrezca, desde el estricto hasta el que puede ayudar económicamente. Tú hacías ahorita también hincapié en algún punto, vamos a hacerlo, pero déjenme presentarle a nuestros especialistas hoy. Rosario Busquets, psicóloga y terapeuta familiar, autora del libro Si lo amas, edúcalo, que tiene su versión para niños más pequeños y también para adolescentes. Maravilloso, ¿eh? Así es. Oye, te falta uno para los hijos que eduquen a los papás y mamás. Ese también se va a vender bien. María Fernanda Chávez, psicoanalista, psicóloga y psicoterapeuta, catedrática de la Universidad Anáhuac. Gracias. Muchas gracias por estar por la aquí. invitación. Tocaya Mauricio Gracias. Córdoba, psicólogo infantil y de adolescentes. Y el doctor Carlos Sánchez Muñoz, psicólogo clínico cognitivo-conductual. Carlos, nos querías apuntar una de las respuestas que te pareció maravillosa. Sí, súper interesante, pero lo que es muy importante es que los tíos puedan empoderarse. O sea, si ya los hijos están completamente, los sobrinos al cuidado de ellos, es muy importante que ellos se compren ese rol y la función. Y recordemos que la clave de la educación de los hijos, así como el ser humano necesita 2 piernas para caminar, necesitamos amor y disciplina. Entonces, si el tío no se cree ese papel, que tiene sí que ser esa parte de amor, de cariño, de cuidados, pero súper importante la parte de formar con valores, dar disciplina, establecer límites claros. Porque si el tío no se la cree y solamente piensa que tiene que dar esa función de dar apapacho y cariño, pues obviamente va a tener esos resultados. Entonces es muy importante ese equilibrio y que el tío esté plenamente, los tíos plenamente empoderados y conscientes de su función, que no solamente es el dar el amor. Pero pues luego los hijos, los sobrinos le piden credencial, igual que a los abuelos. ¿Con qué sales cuando te sueltan pero tú no eres mi mamá, pero tú no eres mi papá? Y en casos donde incluso los padres fallecieron. Claro. O sea, ¿cómo le explicas al niño que ni modo, que ya te tocó a ti tomar ese papel? O sea, claro, ¿cómo se le dice? A mí se me hace importante aquí distinguir, ¿no? Así como lo hacían al inicio del programa, cuando el tío no está permanentemente al cuidado, a la crianza de los sobrinos, y cuando sí, cuando no, y entonces el sobrino llega, pero tú no eres mi mamá. Me parece importante que el tío pueda darle el argumento, ¿no? No contestes hacia el adulto, no porque yo tenga que ser tu papá o tu mamá para que sigas una orden, pero porque es importante que se mantenga el respeto o la justificación, el argumento de esa norma, pensando que pues, las normas siempre obedecen a una razón de ser para cuidar la armonía familiar. Como soy mayor que tú, me toca cuidarte. Ajá. O de que no te cruces la calle sin ver el semáforo, exacto. No te salgas sin avisar. Estoy al cargo de tu bienestar. De tu seguridad, tu bienestar. Pero ahí también, por ejemplo, hay una parte muy importante que tiene que ver con las circunstancias de cómo es que los tíos se hacen cargo de los sobrinos. Porque no es lo mismo, obviamente, que los papás se vayan de fiesta y te lo encargo, o me voy de vacaciones y te lo encargo, o que hayan fallecido, o que por trabajo ellos tengan que dejar a cargo. Entonces, depende de la circunstancia, porque si están los papás presentes y los tíos asumen ese rol a lo mejor momentáneamente, los sobrinos puede ser que no les deleguen esa responsabilidad como de rol paterno, por así decirlo, y hasta pueden ser como alcahuetes, depende de la circunstancia familiar. Pero también es importante mencionar que esto que comentaban ahorita, que cuando los sobrinos le dicen a los tíos, es que tú no eres mi papá, pues eso mismo de todos modos los adolescentes les dicen a sus papás, yo no nací, yo no quería nacer aquí, yo no te escogí como mi mamá. Entonces, al final de cuentas es parte de la circunstancia y también de la etapa. Entonces, los tíos, así como los padres, creo que tienen que ser muy maduros, tienen que estar muy conscientes de la etapa que está pasando el niño para saber cuáles son sus necesidades. Porque si ya perdieron a 2 papás, por la circunstancia que sea, tener que reparar o tener que entrarle al quite para poder suplir esa pérdida, pues implica una carga muy importante para los tíos, porque tienen que hacer doble carga. Sopesar un poquito la pérdida y al mismo tiempo ofrecer la disciplina y el amor que requieren para tener un desarrollo un poquito más óptimo. Yo he visto algunos que incluso dicen, no soy tu papá, ni intento serlo. Claro. Pero, y entonces ahí empiezan los cargos, ¿no? El organigrama, ¿cómo quedó? Perdón. Sí, yo creo que es cuestión también de dónde ponemos el peso de las cosas. Porque el niño tiene muy claro que cuando está en la escuela, a la maestra no le dice, tú no eres mi mamá. Eso significa que hay cosas que los niños van aprendiendo desde pequeñitos que van a formar parte de su estructura de vida.
Cuando hay una circunstancia nueva o de cambio, es cuando los niños en su intento de adaptación pueden tratar de jugar con la amenaza de ver desde dónde se empoderan ante una circunstancia. Y entonces resulta que como pues no es lo común que el tío se haga cargo de los niños y esa situación aparece como nueva, los niños aparecen amenazadores, tratando de ganar espacio, que normalmente no tiene que ver con la forma en la que retan a este adulto, cuestionando si es el papá o es la mamá o no lo es. Tiene que ver con una situación nueva en donde frente a algo que ese tío o tía están pidiendo como parte de una obligación, hace que este chico trate de zafarse de la obligación, tratando de quitarle autoridad a la persona que está enfrente. Se lo hace a la nana, que a la abuelita o a quien haya. Pero además yo no quiero dejar pasar algo que creo que ya nos familiarizamos tanto con eso, que nos hemos perdido la oportunidad de cuestionarlo. Es relativamente nuevo que los niños atribuyan, tú no eres mi papá o no eres mi mamá, como si eso les diera permiso de portarse mal y al otro le quitara autoridad. Y es porque los mismos padres hemos avalado que solo papá y mamá tienen derecho a educar, cuando en realidad cualquier adulto tiene la posibilidad de hacerle la corrección a un chico que está haciendo algo inadecuado para que no se ponga en riesgo, no se ponga en peligro o no haga algo que no debe. Pero los mismos papás, más bien, los mismos niños oyen al papá o a la mamá que cuando la abuelita le dice, mi amor, baja los pies de ahí, dime a mí, yo soy su mamá. Y entonces los niños han reforzado a lo largo del tiempo. O los maestros. Van, regañan al maestro, regañan a quien sea. Mi abuela, y eso no se podía. Mi abuela, es que me estoy riendo por una frase buenísima. Mi abuela, aparte de que les heredaba el usted pégueles, pero edúquelos a los maestros, mi abuela regañaba a quien fuera. Y mi mamá lo heredó porque decía que de un escuincle malcriado, cualquiera es su madre. Y entonces mi mamá es, no le pegues al perro. Oye, pero tú no eres mi mamá. Pues sí, pero yo soy un adulto y usted no le pega al perro porque si no... Y les echaba un choro que yo creo que ni sus papás. Pero sí había esta figura del adulto. Yo soy adulto. Y de que ahí viene el papá de mi amigo y de que ahí viene la señora y la vecina. Ajá, Les voy a leer algunas historias para que veamos las circunstancias de las que ya se comentaba. Miren, por ejemplo, Lilian nos dice, mis sobrinijitos son un amor conmigo y desde que mi hermana falleció hace 2 años y mi cuñado el año pasado, yo los ayudo, los apoyo en lo que puedo, los amo y ellos también. Fíjense, ahí hay una circunstancia pues, muy difícil. Alex nos dice, buenos días, les mando un abrazo. Yo soy una persona que no solo a los sobrinos me gusta dar, hoy ya son grandes, pero siempre me ocupé de ellos en la medida que se me permitía. Ahí es otra circunstancia. Ángeles dice, en casa tenemos un sobrino, hijo de mi hermano. Mi cuñado murió cuando nació él y mi hermano se casó, se fue, se quedó con nosotros el niño y es otro hijo para mí. Para nosotros no es un sobrino, es un hermano más. También nos dice acá otro testimonio, yo me hice cargo de mis sobrinos porque sus papás murieron, pero la convivencia no fue la que esperábamos. Decidí rentar la casa para que se fueran con su abuelita paterna y me puede mucho porque yo amo a mi hermana y siento que le fallé. Fíjense qué importante también en este caso, porque de pronto si no puedes con la responsabilidad. Es que creo que ahí es donde entramos en esas circunstancias de vida que uno no puede controlar, ¿no? Finalmente, seas padre, ya sea por elección o porque te sucedió, ¿no? Se asume que son consecuencias de tus actos. Yo creo que aquí hay un doble proceso. El de unos chicos que quedan sin padres y van a tener que pasar un proceso de duelo, de readaptación y de reacomodo frente a una situación. Pero el de un tío o una tía que tenía dirigida su vida de cierta forma y de pronto algo llega y lo que está de por medio es suficientemente importante para tomarlo en consideración y hacerte cargo de, pero por el otro lado está también todo el impacto que eso genera en tu vida ante una circunstancia no decidida por ti y frente a la que te tienes que acomodar y frente a la cual te tienes que hacer responsable. ¿Te tienes? ¿A quién le toca por ley, perdón, pero, o sea, es forzoso a los hermanos y además luego hay 6, pero quién sabe por qué siempre se lo pasan a la hermana? Ya sabes, ¿no? Los cuidas. Y si no, pues a la abuelita. O sea, ¿a quién le tocaría? Porque puede alguien decir, perdón, siendo honestos no puedo.
No puedo ni económicamente. Y se vale. Creo no que es lo que ella expresa en su testimonio, valdría. lo está diciendo con toda honestidad. Sí, y ahí no es ella mala tiene que onda. trabajar esa decisión, que fue lo que en ese momento ella pudo Y hacer. tendrían que entrarle, ¿qué? Al quite en la familia, o también en la otra familia. ¿no? Por supuesto que cada caso es diferente. Es muy importante analizar, no hay una respuesta general porque va de familia a familia, las circunstancias, si hay muchos tíos, no hay muchos tíos, las edades, la posición económica, las condiciones de hogar. Entonces, es una decisión familiar donde el menor sea el protegido, donde sea lo mejor para el hijo, pero es muy importante que cada persona vaya asumiendo sus roles y lo vaya trabajando. Por ejemplo, el hecho de que si era la hermana la que fallece y se queda con los sobrinos, es muy importante que resuelva su duelo y que no se compre culpas, porque si se compra culpas, entonces ya va a estar desde el sentimiento de deuda atendiendo a los sobrinos. ¿Y qué va a hacer? Se va a autosabotear sobrecompensando. Entonces, pues, se vuelve consentidora, permisiva, por ese sentimiento de deuda. Entonces, es muy importante que podamos identificar desde dónde yo estoy asumiendo este rol, desde qué trinchera, desde qué posición emocionalmente, cómo me siento en función a mi pariente y a los sobrinos. ¿Y a quién estás apoyando? Te voy a decir por qué. Porque a lo mejor es tu hermana la que falleció, y no lo haces por tu hermana, sino porque tu mamá, la abuela, te la encargó. es la que tendría que echar mano, pero ya está mayor, y entonces no puede, híjole, por mi hermana no lo hubiera hecho, pero a mi mamá como la dejo en medio de esta situación. Muy curioso que desde donde apoyo, vamos a ver que son patrones de familia. Ustedes van a identificar cómo es la misma historia que se ha pasado de generación en generación, que ya traemos introyectado, súper aprendido ese modelo de, no, es que como a mí mi tía me cuidó y cumplió todo este rol y funciones, y esa tía, la tía, cumplió lo mismo. Entonces ni siquiera es algo explícito que yo les enseño. No, ya traemos una programación desde nuestro modelo de crianza. Entonces, si yo no lo trabajo y lo resuelvo, voy a repetir patrones que pueden estar en algunos casos viciados, donde podemos ver tíos que asumen funciones que no corresponden. Bueno, la hija mayor, que se queda cuidando a los hermanos. Pero también hay tíos y tías que se vuelven héroes. Sí, por Porque supuesto. sobre todo cuando además esto es temporal, sabes que es a la tía a la que le puedes pedir tal cosita que no te van a comprar. Bueno, yo veía unas amigas que su tía era la que las llevaba a los estudios de si estaban embarazadas o no, porque a su mamá no se lo iban a contar nunca, pero la tía buena onda, claro que sí. Claro. Las acompañaba hasta de chaperón a la disco en aquella época. Y ahí, por ejemplo, no es necesario ni siquiera que se hagan cargo al 100% de los niños. Puede ser, yo tengo muchos pacientes en donde de repente a lo mejor por circunstancias económicas a los papás o en este caso a lo mejor a la mamá que está separada no le va muy bien y entonces pero tiene un hermano que le va muy bien. Entonces no vive con él, pero él se hace cargo, por ejemplo, de la Autoridad educación. moral. Y entonces de esa manera lo que pasa en este sistema familiar es de que le otorgan mucho la responsabilidad de las reglas, mucho al tío, ni siquiera a la mamá, porque es como dile a tu tío que él te viene a ser la figura masculina como si fuera la masculina. Entonces, ahí el conflicto de que de repente se rompan mucho los roles o se juegue mucho con los roles es que se terminan por introyectar muchas confusiones. Entonces, ¿a quién le delego la responsabilidad de hacerle caso? Me vuelvo manipulador, me vuelvo... Entonces, cuando llega una etapa, por ejemplo, la adolescencia, pues llegan muy confundidos, porque entonces ellos, como dicen, pues no le voy a hacer caso a nadie más, que yo soy el que decido, y entonces si de por sí la etapa es muy egocéntrica, con esas actitudes soy todavía más. Entonces hay muchos conflictos. Tenemos que ser claros de quién va a poner reglas, quién va a pagar la colegiatura, quién va o no. Pero esto es muy peligroso, porque justamente el hijo necesita aprender de ambos progenitores el amor y la disciplina. No se vale que la mamá sea la consentidora protectora porque el papá es muy estricto, ni que el papá sea súper solapador y consentidor y la mamá permisiva. No se vale. En este caso no es el papá, sino además en esa parte donde yo delego en otra persona y ella va a ser la autoridad moral, la otra tía va a ser la persona que corrija, eso no es sano. O sea, si yo te doy cariño, amor, vives en mi techo, yo también establezco límites, disciplina. No porque lo voy a... espacio, por supuesto, porque hacer eso es sumamente tóxico para el adolescente. Para que se estructure. Y nada más para hacer unos también el lado contrario, ¿no? El que yo le pida a mi hermano que me apoye, que me pague, pero le quito automáticamente cualquier tipo de autoridad y responsabilidad. Entonces, es mi hijo, yo decido.
Pero entonces él Pero se queda, bueno, pues sí, pero exacto. pero yo te pago. ¿Cómo va a ser ¿no? Entonces la empieza un conflicto participación? a nivel de jerarquías ya Ahora, entre ellos también. en la experiencia que yo he tenido, y voy a meter un poco de ruido aquí, en la experiencia que he tenido con pacientes, la verdad es que muchas veces en la teoría uno tiene muy claro como estos estándares de los que ustedes están hablando. Sin embargo, en la práctica, a veces hay familias que funcionan muy bien con estructuras que desde la teoría estarían muy equivocadas, pero porque ganan una claridad en donde queda perfectamente establecido que hay ciertas habilidades que no tengo, que tú sí tienes, y que mientras yo no boicotee lo que tú estás planteando, podemos funcionar muy bien. Y entonces el hijo lo sabe. Y el chavo funciona. Porque la verdad es que en la realidad las familias funcionan de tantas maneras distintas como familias existen. Por eso no hay una fórmula. Y cuando tenemos que entrar en acción, perdón, nada más para redondear la idea, es cuando llegan las personas confusas, ¿no? Cuando llegan a la terapia con un enredo en la cabeza y uno dice, ok, a ver, lo que pasa es que aquí hay que acomodar ciertas cosas y entonces asúmanlo con la implicación que eso tiene. Porque a veces caemos mucho en el riesgo de lo teórico. Y la verdad es que hay familias que suelen funcionar muy bien, nada más que esas no llegan a la terapia, entonces no nos permiten. De pronto te quieres, claro, o sea, quieres decir, es que esto tiene que ser así. Y mira, tengo 2 casos en donde han sido en positivo, por eso se los quería compartir respecto a lo que dices, Rosario. Claudia nos dice, felicidades por el tema de hoy, yo soy tía y mamá, desde los 15 años mi hermana fue mamá soltera y desde entonces viven con mis papás y conmigo. Y yo he cuidado, consentido y educado a mi sobrina como si fuera mi hija porque mi hermana ha trabajado desde que nació mi sobrina. Hasta la fecha es muy apegada conmigo y yo con ella. Ha sido una experiencia maravillosa. Va a la universidad, me pide que la acompañe a comprar sus cosas de la escuela, salgo con ella a actividades recreativas y nos llevamos muy bien. Otro testimonio nos dice, mis padres se separaron cuando era niña y un tiempo viví con mis abuelos maternos, pero lo mejor de mi vida junto a mi hermano la viví con mi tía adorada, hermana de mi mamá, y su esposo, que siempre e incondicionalmente nos han dado amor, cariño y atención. Hoy tengo 45 años de vida y solo puedo decir gracias por tanto a mis tíos de corazón. Qué bonito. Vamos a ver un ejemplo también, es un testimonio súper interesante de tía que se hizo cargo. Y a ver quién la nombró, ¿verdad? Entre todas las tías y cómo le fueron haciendo. Vamos a verlo. Una de mis hermanas decide irse a Estados Unidos, decidió dejarnos a su bebé. Mi mamá me deja a mí a lo mejor la responsabilidad de hacerme cargo de este niño. Cuando él llega a la etapa de llevarlo a lo que es preescolar, yo tenía 17 años, 18 años. Yo no me sentía con la responsabilidad para estar cuidando a un sobrinito. Sin embargo, la tuve que aceptar debido a que mi mamá, pues, digamos que me la impuso. Cuando mi hermana regresa de Estados Unidos, mi hermana quiere pues asumir el papel de mamá. Sin embargo, cuando ella llega lo quiere asumir, pero mi sobrino no lo quiere aceptar y nunca aceptó y no sé, ¿verdad? Pero como que yo siento que él nunca la vio como una mamá. Yo me siento demasiado orgullosa al ver, o sea, que a lo mejor la muchacha inexperta que no se sentía con la responsabilidad hizo un buen trabajo, ¿no? Y la verdad es una satisfacción como tía el hecho de ver a ese sobrino como un hijo, ¿no? Que tú lo criaste como un hijo, que no era realmente tu hijo, pero es una persona que ha logrado lo que él ha querido en su vida, una persona que culminó un estudio. Ahí empiezas a ver lo que hiciste, o sea, realmente como tía, ¿no? O sea, como una tía mamá. A ver, es que este testimonio está como para seguirle, ¿no? ¿Hasta dónde tienen los tíos o tías cuidadores, verdad? Que de repente de ser el héroe un día les toca asumir toda la responsabilidad. ¿Cómo actuar para no borrar completamente a padre, madre? Ya sea por muerte o porque están de viaje, pero un día van a regresar. Porque el pequeño aquí ya no aceptó a la madre. Es que no se trata de borrar, ¿no? Pero ¿cómo le haces? O sea, siempre tener presente que hubo, o sea, que alguien más fue la madre, alguien más
fue el padre. Pero ¿y los tienes en un pedestal o qué haces? Diríamos en el mundo psíquico, o sea, en la vida emocional, ahí está presente y estamos, conscientes de que eso, ¿no? Siempre hubo una mamá, hubo un papá y que en este caso estaba fuera del país y que sí, la realidad es que en cualquier momento podía venir y en dado caso hacerse cargo de su hijo. No sé si menciona qué edad tenía cuando vino la mamá, pero digamos en ese tiempo que ella lo pudo educar y que estuvo al tanto, pues esto, ¿no? Ojalá lo haya hecho como... Fíjense que los niños atesoran más el tiempo compartido que aunque les haya construido una casa a la mamá. Claro, claro, y es lo más importante. Sí, pero es súper importante. Un tío sano lo que va a hacer es cuidar las emociones y el desarrollo integral del niño. Entonces es muy importante que para el niño jamás anular esa figura y empoderarlo. O sea, oye, tú tienes una mamá, tienes un papá, eso es muy sano para el niño. Y por supuesto, aunque la mamá esté trabajando, hacerle ver, bueno, tu mamá tuvo que salir por cuestiones circunstanciales, explicarle. No se trata de idealizar ni de vender una historia que no, pero sí cuidar esa relación con su progenitor y de ninguna forma un tío debe de alienar o tratarse de quedarse con el amor, el cariño, o sea, entender su rol y estar satisfecho con sus funciones, a pesar de que ha invertido mucho dinero, tiempo, cuidados, parte de su vida, pero es muy sano esa relación mantenerla en sus... ¿Qué función está cubriendo cada quien? Y ahí creo que hay una parte muy importante que no podemos dejar de lado el rol de esta persona, y en este caso la mamá, que al irse provoca, digamos, una ruptura, digamos, en el vínculo con el niño, que este niño establece un nuevo vínculo con el cuidador. Entonces, cuando llega la mamá, tampoco es muy sano que ella trate de romper este vínculo que se construyó para después decir, bueno, ahora es mi rol, ¿no? ¿Por qué? Porque entonces es como desacreditar también la figura del vínculo y decirle, ya no la quieras a ella, ahora quiéreme a mí, aunque yo no estuve. Entonces ella también tiene que entender que se está incorporando de nuevo a una nueva estructura que en donde ya no estuvo. Es como cuando se separan los papás, está con la mamá y de repente llega el papá y dice, bueno, ahora son mis reglas. Pues no, ya te estás incorporando a una estructura. Oye, y una cosa que me inquieta, por ejemplo, la jovencita que recibe este cargo por parte de la abuela tenía 17 años. El recibir un encargo de esto sin aceptarlo completamente, ¿no puede provocar violencia en el trato? Claro. Ahorita regresamos. Sí, regresamos. Puede ser. Gracias por continuar con nosotros. Recuerde que estamos en vivo en Diálogos en Confianza y puede comentar a través de Facebook Live o comunicarse con nosotros a través de todas las vías que tenemos de contacto con usted. Y le adelanto el tema de mañana. Va a ser las crisis en nuestra vida. Y aquí las preguntas que podemos hacerles y con las que usted puede participar es, ¿te gusta tu vida? ¿Cambiarías algo de ella? ¿O crees que estás en una crisis emocional? Muchas veces nos sentimos mal, no sabemos bien por qué, sabemos que estamos pasando un difícil momento y no sabemos cómo salir de él. Sin embargo, estas son buenas oportunidades tal vez, porque ahí es donde nos estamos dando cuenta que lo que necesitamos es hacer un cambio. Y para hacerlo, para dar ese paso, muchas veces requerimos de la ayuda de algún especialista, de nuestros amigos, de nuestros familiares y sobre todo de tomarnos el tiempo para entender lo que estamos viviendo. De eso vamos a hablar el día de mañana, no se lo pierdan. Y para retomar el tema del que estamos hablando hoy, que está muy interesante, gracias también a sus testimonios, que estamos hablando de los tíos y de las tías, vamos a ver el siguiente material. No cabe duda que estamos cambiando. ¿Te acuerdas cómo a las mujeres u hombres que no se casaban, la gente les ponía el adjetivo de la tía o tío solterón que maltrataba a sus sobrinos o sobrinas? Algunos de ellos fueron retratados por la literatura, como Claudio, el tío de Hamlet, quien ocupó el trono después de haber matado a su hermano. En Grecia está el ejemplo de Antígona, cuyo padre fue también asesinado por Creonte. En el caso de tías, tenemos a la excéntrica, graciosa y a veces estricta Betsy Trotwood, tía de David Copperfield, quien lo crió como un hijo a la muerte de su madre. Y si de la literatura saltamos al mundo de la cultura popular, tenemos al tacaño Rico McPato, a los despiadados tíos de Harry Potter o a la tía May, tía de Peter Parker, el hombre araña. En fin, hoy en día hay muchas formas de ser tío o tía, y una de ellas es la conocida como PONK, Professionals Owns No Kids, o en español,
tíos profesionistas sin hijos, dispuestos a gastar, de acuerdo con algunas agencias de marketing, hasta $9 millones en consentir a sus sobrinos y sobrinas. ¿Tú cuidas a tus sobrinos? ¿Crees que para ellos eres una tía o tío favorito? Cuéntanos tu experiencia. Oigan, pero qué interesante. Ahora, el rollo es, ¿de veras les toca? ¿Es una imposición social? ¿Es una tradición? Me parece que se quedó en el bloque anterior justo la pregunta de que si esto puede generar violencia. A mí me parece que en estos tiempos no debería de ser una imposición. O sea, ya ahora ni con siquiera todo una el tradición que hay que seguir a fuerzas. ¿no? Mira, en el lo que mejor de dice los aquí, casos. Ay, perdóname, pero para que le respondas. Un tuit dice, honestamente le dije a mi hermano que no podía hacerme cargo de mi sobrino universitario. Yo estoy cansada de responsabilidades. Ya terminé como mamá para hacerme cargo ahora de sobrinos o nietos. Me encanta ver que mi sobrino vive solo, resuelve su vida diaria, pero ella tuvo que decir. Claro, no. se vale. Y se vale respetar esto. Claro. Me parece importante que hoy tengamos claro que se puede decir no y si lo queremos, se puede decir sí, pero siempre desde la libertad, desde la conciencia, desde una madurez de lo que implica hacerse cargo de esto, de unos sobrinos, de alguien que no es nuestro hijo. ¿Y qué pasa cuando el tío o la tía aceptan? Ya no son los héroes, los buena onda, ya no es todo el chocolate, pero sin las calorías, ¿no? Y de repente también tienen que hacer amistad con los hijos de tu tío, o sea, los sobrinos. Y empiezan los pleitos. Yo creo que ¿Qué va a pasar? Porque pues uno se va a inclinar siempre por el hijo, ¿no? No por el sobrino. O al revés. O va a defender mucho pobrecito, al sobrino. Exacto. ¿no? Esta visión, ¿cómo lidias con eso? Cuando hablas con los pacientes que están en circunstancias así, siempre hay que tratar de encontrar cuál es, desde dónde y desde qué lentes están parados. Porque en muchas ocasiones, a ver, mi amor, tú te aguantas porque tú tienes a papi y a mami y tienes todo, pero tu primo pobrecito. Y yo cada vez que oigo el pobrecito digo, ay, tenemos que trabajar mucho ahí porque de repente la báscula se va hacia un lugar en donde estos hijos tienen que pagar la factura por algo que ellos sí tienen y que parece que les quita argumentos para poder discutir en el día a día. Oye, acá uno abandonado y el otro también. ¿No? Aunque esté ahí el papá. Inconscientemente, claro. ¿Cómo subsanas esos sentimientos? A ver, yo creo que hay dos puntos aquí importantes. Uno es tratar de determinar y saber acerca de los procesos del desarrollo y cómo se siente alguien frente a tiempos de vida, digamos, ¿no? No es lo mismo tener a estos chicos viviendo en mi casa y ya hace 3 años que apenas hace 6 meses que acaba de fallecer alguno de los padres o ambos padres. Pero por el otro lado, un hincapié que yo hago constantemente tenemos que educar los comportamientos de la persona, no su circunstancia de vida. ¿Okay? La circunstancia de vida se acompaña desde la parte emocional, afectiva y de proceso. Pero lo que educamos es el comportamiento. Claro. No se pega, no se falta el respeto, no se agarran cosas que no son tuyas. Y desde ahí eso te ayuda a tener la mayor objetividad posible, dadas las reglas que rigen el comportamiento. Tú no tienes permiso de agarrar cosas que no son tuyas nada más porque tu mamá se murió. Exacto, claro. Seas mi hijo o seas mi sobrino. Está mal en sí mismo, no importando qué haya. Y eso te trata de dar un poquito de camino y de señales a través del proceso. Porque si no te haces un lío terrible. Claro, y al final de cuentas, justo es de lo que hablaban hace rato. Entre más claro sea todo, mientras la estructura esté muy definida, muy clara de cuál es el respeto, cuál es mi rol, cuál es tu rol, etcétera, aunque yo sea el tío, te regañe, te castigue, te apapache, lo que sea, o ellos sean tus primos, primos hermanos, pues también él se va a adecuar a esa estructura. A lo mejor le va a costar un poquito de trabajo por la situación emocional, pero se va a terminar adaptando. ¿Por qué? Por la convivencia, porque lo va a ver, porque los papás van a ser congruentes, coherentes, los hijos van a terminar actuando de la misma manera y entonces él se va a terminar adaptando y es por el espejo que él va a tener enfrente. Pero esta parte la tenemos que aclarar, o sea, los niños no lo van a entender ni lo van a asumir de forma implícita. Es decir, yo le tengo que decir a mi familia, tanto a mis hijos como a los sobrinos que se incorporan, ahora somos una familia. Y como familia, todos, como dice el dicho, todos coludos y todos rabones. Es decir, vamos a ver amor, va a haber cariño, hay un hogar familiar, pero también hay disciplinas. Entonces, si eres mi sobrino,
pero al estar en el hogar vas a asumir todos los roles igual que un hijo. No debe haber diferencias, el trato debe ser también igual. Lavatrastes, Y es muy también importante no claro. hacer Recoges esas tu ropa, diferencias, claro. porque al final del día ya están dentro de un hogar integrado. Es muy importante comunicárselos y por el otro lado, diferenciar el tema de el acompañamiento en el duelo, en el proceso, pero no revolver peras con manzanas. Una cosa es que te acompañe en tu proceso de duelo, de pérdida, y otra es que no voy a solapar y Pero cancelar. es que luego se proyecta uno estamos bien pasando padre. el duelo también. Y algo o sea, importante, es duelo familiar. justo. El sobrino perdió a sus papás, pero también los hijos y nosotros padres estamos en un duelo porque es una nueva estructura familiar a la que todos nos tenemos que adaptar. Entonces Claro. todos estamos en proceso. Y voy Oigan. a decir algo horrible, pero en el mejor de los casos, dado lo doloroso de la circunstancia, por lo menos ahí, este papá y esta mamá ya no están, ¿ok? Entonces me las tengo que medio arreglar y busco mis propios equilibrios. Pero resulta que yo nada más los cuido hasta las 8 de la noche y luego a las 8 llegas tú. Y entonces yo tuve que lidiar con que él no hiciera la tarea, pero Sí. llega la mamá y dice, ¿y tú por qué le castigaste al chavo? A ver, tal ahí cosa? ¿qué pedí? ¿Qué Y entonces ahí pedimos? resulta que tenemos a un chorro, ¿no? De gente involucrada, Esa porque es en la el otro mayoría por de lo los menos que ya nos no llaman. estaban, ¿no? Oye, ¿y ahí cómo se puede separar qué me toca a mí, qué te toca a ti? Mira, justo nos dicen Sí, un porque ahí está testimonio. complicadísimo. Es en el momento en el que quieres poner límites, te conviertes en la mala o en el malo, los papás ausentes o desatendiendo y te reclaman en algún momento. Yo no vuelvo a repetir esta experiencia, nos dice una ¿En televidente. serio? Claro. A ver, espérenme. A veces los niños, estos sobrinos que se quedaron ahí a la vera, se vuelven tierra de nadie porque ya ven que se acostumbra que en un terreno vas construyendo tu cuarto, el cuarto acá. Y entonces de repente, pues lo están cuidando 3 tías, 2 Dos tíos, abuelos. tiene 8 primos, Los abuelos. los abuelos, un rato le revisa la tarea. No, a ver. Tiene que hacerle caso a todos cuando además todos tienen modos muy distintos o cómo se ponen de acuerdo, perdón, porque eso va a ser también bien confuso para el niño. Sí, y esa confusión va a traer una confusión en su vida psíquica como adulto. Entonces es muy importante que el niño pueda diferenciar los roles. En el caso que ustedes mencionaban, donde el tío está todo el día al cuidado y llega la mamá y le dice al tío, lo regaña, oye, ¿por qué lo regañaste? ¿Por qué le quitaste el Xbox? Eso no se vale. A los tíos, si les vamos a pedir el apoyo de que cuiden de los hijos, también se debe de delegar, se los tienen que empoderar. No es posible que los tíos solamente se conviertan en los cuidadores y estén al cargo de las tareas, irlos a recoger a la escuela, lo que sea, pero sin que se les empodere. Por supuesto que es importante que los tíos, en un sano juicio, ejerzan la disciplina. Pero ¿qué te pones de acuerdo con ellos? A ver, sí puede jugar videojuegos, pero aquí todos estamos al tanto de que va a ser media hora. Por Y supuesto. si ya se quiere seguir una hora, no. Exacto. O sea, se ponen de Exacto. Llegar a acuerdo acuerdos. todos presentes. Comunicación. Y la mamá, Claridad la en la tía, comunicación. el sobrino, a ver, estos van a ser los lineamientos, estos son los acuerdos. Casi, a ver, fírmele. De un horario, por ejemplo. O de sea, un rol, sí se ¿no? puede hacer de eso, tal a o tal hora cómo la tarea. Hay así veces es como que se... debería de ser. O sea, el Pero- ideal. Otra vez, tenemos la teoría y la práctica. Es que esa es A la ver, cosa. normalmente, por alguna razón que desconozco, el que parece tener la razón es el que no está todo el día aquí. Y el que está aquí y está cuidando dice, ay, sí, qué fácil, ¿no? Tú dices que yo tengo que dejarlo nada más 20 minutos, pero mientras plancho, lavo y hago y recojo y demás, tu hijo está dando una lata tremenda y se porta muy bien en el momento en el que le permito que esté jugando con el videojuego. Entonces tú me vienes a decir a mí que no esto, pero pues tú te fuiste, Sí, ¿no? tú ni sabes lo que pasó toda la tarde, claro. Yo muchas veces les digo, a ver, tratemos de ser prácticos. Quien va a tener que darle seguimiento a algo durante esa tarde, que tenga un poco más de peso en su decisión. Claro. Porque va a tener que ser quien decide. Yo estoy muy buena para decirte lo que tú deberías de hacer, pero no lo voy a supervisar yo. Entonces, si podemos acordar ciertos básicos en donde no puede estar con videojuegos más de 1 hora en todo el día. Exacto. Tú decides que eres quien vas a estar hoy cuidándolo. ¿Qué hora es la que más conviene dados los pendientes que tú también tienes? Ok. Y tú Pero- tómate esa atribución, aunque yo soy su mamá. Pero tú tómate esa atribución, nada más ayúdame, por favor, que no sea más de 1 hora, porque entonces eso nos genera un montón de Exactamente, complicaciones. exactamente. Y le reconozco al otro su
su capacidad práctica de poder tomar decisiones durante la tarde cuando mejor te acomode. Oye, y por ejemplo, que coma. Ay, Tú la verás si comida es pides un pizza, tema. pero que coma, o también se le puede poner ciertos límites. Claro, sí. Ojo, porque luego ahí empezamos con cosas hasta de religión Eso y es mucho de terminan los abuelitos también. apuñalándose entre todos. De la Yo casa cuando, de los yo cuando abuelos. dejo a mis hijos encargados con sus tías, les digo, lo ideal es que coma sanamente, ¿no? Aclaro lo que es preferible para mí. Sobre todo y si que ya va en a el ser Inter, diario. pues esto, ¿no? Ya sabrán ellos, Yo comunican lo veía hasta con un divorcio, la acepto mamá lo que les puedan daba, hacer. la mamá les daba orgánico y el papá, no, hombre, hamburguesa, pizza, lo que fuera. A y la veces- chava pues ya sabía A dónde veces qué. hay que actuar en función de lo que sí está bajo tu control. Si yo soy la mamá, voy a llegar a las 8 de la noche y me quiero pelear con la abuelita porque no comieron nutritivo, pues mejor decido que la comida nutritiva del día es la cena, que es cuando yo llego y tengo control. Claro. Porque está bien fácil, pues, criticarle al otro, que además me está haciendo un favor. Claro. Sí. Y ahí O en todo se caso, generan hasta un le montón dejo de todo cosas. preparado, ¿no? Exactamente. Ajá, Y no, decido, claro, que, ¿cómo exiges? decido que la noche es la comida nutritiva del día. Y entonces ya me dejo de pelear porque a la hora de la comida le está dando hamburguesas. En la noche yo tomo responsabilidad. Pero yo también quiero llegar en la noche y como vengo cansada, pues no quiero pelear por esas Claro, pero cosas. fíjense que justo ahí hay una parte que a mí me pasa mucho, porque estos casos son muy Comunes. frecuentes, muy comunes, pero hay una parte en donde de repente cuando llega la mamá y quiere asumir su rol, muchas veces lo que pasa es de que más bien el otro, que es el que está al cuidado, no le permite ejercer Ahí el rol. está, ¿Me explico? híjole. Es como de, a ver. Como Hay una veces que lucha los de abuelos poder. ya Se no dejan voltea. a la hija El decidir, abuelo ¿eh? es el que Sí. le dice, ¿tú qué? A ver, tú sí vete a jugar, Marianita, vete a jugar, ¿no? Y la mamá llega a tratar de poner la regla y ahora la que desacredita es la abuela o la misma tía. Y entonces dice, se va con la tía, se va con la abuela y la misma niña, por esta parte de lo que hablábamos, como este vínculo que se está construyendo ahí, termina rechazando a su propia mamá, lo que provoca que esta mamá se enoje y pueda tener una reacción a lo mejor hasta agresiva A ver, y ser muy ¿cómo maltratada. logra la mamá, el papá, que están encargando, una, hacerle entender al niño o niña que no están abandonando, qué van a hacer en ese tiempo, y dos, cómo no perder la autoridad? Y pues el timón de para dónde va esa educación. Está complicado, Sí. ¿eh? ¿Cómo le haces tú como papá o mamá? Yo lo que veo con los hijos es como una tarjeta de débito. Yo no puedo ir a un cajero a retirar si no primero he hecho depósitos. Entonces, no se vale que la mamá diga, te lo digo yo porque soy tu mamá. No, ese rol de esa función de madre es, yo hago depósitos en amor, en cariño, Cuidado. para que cuando yo haga retiros en disciplina, en establecer límites claros, los ejerza. Entonces, ¿cómo logro eso? Estando presente en la vida de mi hijo. Sí, ok, puedo estar trabajando, pero si me lo permiten las circunstancias, le llamo, oye hijo, ¿cómo te fue en la escuela? Le mando un mensaje, está en las redes sociales. Entonces es mantenerme presente hasta donde sea posible en la vida de mi hijo. Y entonces mantengo ese equilibrio, ese balance. Y aplica entre amor y igualito con el disciplina. papá. Por supuesto, papá y mamá. Pero hay una parte nada más, retomando algo que decías muy importante. El punto no es a lo mejor hazle caso a él porque es tu mamá, o tu papá, o a ella porque es tu mamá, sino generalizar el concepto del respeto, de lo que es una autoridad, porque al final de cuentas, cuando yo vaya a la tienda, le voy a dar las gracias a la señora que me atiende, o al de la basura, o sea, se generaliza. Entonces, Oye, aunque llegue ¿y el papá o cómo la mamá, logramos? se generalizó. Sí que respeten la autoridad, pero que en una situación de peligro no se vean obligados a obedecer. Porque vas educando el criterio en el camino. Exacto. A ver, porque aguas, ¿eh? No es obedece a tus adultos. las tías. Oigan, y ahorita Espéreme tantito, les porque tengo hay un muchos testimonio. tíos y abuelos también violadores, perdón. Sí. Sí. No, el Entonces, criterio. ¿cómo lo entrenas? ¿Cómo El criterio, le- educando el criterio. ¿Vas a decir No, algo? no, tú cierra Ok. esta idea porque es muy interesante. En el proceso educativo hay elementos que tienen que ver con la disciplina y con la parte afectuosa y poder educar la disciplina de manera afectuosa. Pero también se nos presentan millones de circunstancias en el día a día en donde cuando estamos hablando con ellos y cuando se están generando circunstancias, podemos ir denotando cosas. A veces porque les pasan a ellos, pero a veces porque pasan allá afuera o porque lo ves en una película, No, sí, o porque caricatura. tal, y entonces puedes aprovechar la circunstancia para decir, ¿qué crees que está pasando mal ahí? ¿Te parece que eso aplica? Y hay cosas que hoy les estamos diciendo todo el tiempo a los chicos. Ya no imponemos, por ejemplo, el contacto físico en zonas genitales cuando los estamos bañando y les decimos, a ver, mi amor,
Tú ya tienes edad y te tienes que ir empezando a limpiar tú solo. Cuando yo me acerco para revisarte porque te estás rascando la colita, por ejemplo, ¿no? Y entonces te digo, a ver, te estás rascando, te voy a revisar porque necesito ver que pase esto. Yo también tengo que pedirte permiso y esto es algo que nadie más puede hacer. Los doctores tienen que pedir permiso. Bueno, sí, y siempre hay alguien presente con el doctor acompañando su revisión. Exacto. Y entonces vamos dando criterio. Cuando vienen y acusan, por ejemplo, ok, a ver, entiendo que tu hermano se está comiendo un pastel que no debería en este momento. ¿Eso lo pone en peligro? No. Bueno, entonces eso no se acusa. Se acusa si estuviera jugando con un cuchillo. Y entonces vamos aprovechando las circunstancias para formar el criterio. El criterio es el que le va a ir diciendo al niño cuándo corresponde algo y cuándo no corresponde algo, porque la obediencia no es ciega. Claro. Y sobre todo en esta formación es inculcarles desde pequeñitos que siempre se debe de buscar el propio bienestar. Lo que le cuida, lo que le salvaguarda del peligro, lo que se le salvaguarda de heridas emocionales, de heridas psicológicas. Y esto es, ¿no?, de diferentes modos, diferentes estilos, dependiendo de la edad. Y son los famosos factores de protección que todos tenemos que estar inculcando a través del espejo, a través de que ellos me vean a mí ser educado, pero al mismo tiempo saber poner, por ejemplo, un límite, cómo pongo el límite, cómo regaño, cómo castigo, cómo apapacho, y que la misma figura, en este caso, puede ser tanto apapachadora como puede ser muy autoritaria. Y que tú como niño puedes decir que no. Claro, exacto. sí, no estás exento a poder decir que no. No, y validar que estás enojado, me tocó validar un que estás ejemplo triste, que etcétera. en una reunión estaba un grupo de niños y estaban obligando a otra niña a meter la cabeza al excusado. No, bueno. En un intento de juego. Entonces mi hija llegó a platicármelo después, le dije, a ver, es bien importante, era una oportunidad para decirle, no porque estén jugando, si tú sabes que eso pone en peligro tu salud, tu sentir, algo no te late, tu vida, la pueden haber ahogado. Exactamente, entonces tu no. dignidad. Es un ejemplo de cómo unos Y va niños más allá chiquitos de eso. pueden decir no y ir a contar, oye, me están haciendo esto. Y va más allá de eso. Cuando están jugando y alguien del juego no está de acuerdo con estar jugando a eso, no tiene ni que estar en peligro tu vida. Sí, no los tienes que obligar, claro. No se puede obligar a jugar. Es que estábamos jugando y por eso le estábamos diciendo, ¿él estaba de acuerdo en querer jugar a eso? ¿Quería él jugar a eso? Puedes decir que no. Sí, él tiene derecho a decir no. Porque si no parece que solo cuando estás en peligro y en riesgo. Y súper importante, cada circunstancia ir formando ese criterio. Por ejemplo, el tema de los secretos. A ver, una cosa es una fiesta sorpresa donde muchos compartimos un secreto, pero entonces esa sorpresa llega al descubierto y no tiene nada de malo y lo podemos compartir. Pero diferente, un secreto que ya no lo puedes compartir y no se lo puedes decir a nadie. Y que además te hace sentir mal, que te humilla, que tiene que ver con partes. Entonces, vamos utilizando cada circunstancia para ir desarrollando ese criterio y los niños van a ir poder diferenciar, ¿no? Que sí, que no. Y lo logran muy bien, ¿eh? Creo que tenemos un sondeo, pero ahorita tengo un testimonio también. ¿Qué opina el público? ¿A poco sí quieres a tus sobrinos por igual? Como cuando les preguntas, ¿quieres a tus hijos por igual? Oye, esto es complicado. A ver, vamos a ver. Claro, sí, cuando están ellos. Pues creo que siempre hay alguien que sobresale, ¿no? Porque a lo mejor por el temperamento, a lo mejor porque, bueno, tiene ciertas gracias que otros no tienen. Entonces, aunque uno los quiera igual, creo que sí hay algunas diferencias. No sé, según lo que, pues porque nacieron primero, como depende del punto en el que llegaron a la familia. Sí, a todos por igual, porque pues son de la misma sangre y hay que apoyarlos por igual. No, los quiero por igual. No, ¿por qué? Porque tanto que, ¿cómo se llama? Como tengo una sobrina y un sobrino que para mí son iguales, no distingo porque sean mayores o porque es niña o un niño, yo los quiero por igual. A ver, qué interesante este caballero, que además es como el estricto, ¿no?, de los entrevistados, que se atreve a decir, pues no, tal vez los quieras por igual, pero no te llevas con todos igual. Exacto. Y pasa lo mismo con los hijos. Claro, y con los sobrinos. El cariño surge de cómo te relacionas con los otros. Es que ahí está complicado. Y de la convivencia. Oigan, miren, les tengo este testimonio. Se me hace bien importante atender y que le den alguna respuesta. Nos dice, yo me hago cargo de mi sobrina porque mi hermana un día decidió hacer su vida, pero sin su hija. Se supone que mis papás asumieron la responsabilidad, pero solo como manutención, porque como ellos trabajan, la que se encarga de cuidarla soy yo.
Okay. El problema aquí es que mi sobrina ya tiene 10 años. Yo la cuido desde hace año y medio, pero no acepta que su mamá ya se fue y que mi hermana regresa, y así en varias ocasiones. No llevamos una buena relación. Dice, yo soy mamá de 2 niños de 3 y 7 años y sí han resentido el hecho de que se incorporó a alguien más, pero más que nada por el hecho de que mi sobrina a veces no quiere estar con nosotros y pues no hay nadie más que la cuide. Claro. No, aquí está claramente, perdón, ¿por qué no se ha logrado integrar la sobrina? Porque tiene un duelo no resuelto, no acepta que la mamá, y aparte la mamá mete esa confusión de que va y viene. Entonces, es muy importante trabajar aquí con la sobrina, el hacerle sentir de que aquí tiene un hogar, tiene una familia, y el poderlo integrar, de igualmente hablar con los hijos propios biológicos y hacerle sentir. Hay circunstancias sobre las cuales nosotros no tenemos el control, pero se está dando esta oportunidad de que formemos una familia y entonces ayudarles a adoptarla, a integrarla como parte de la familia. ¿Y cómo hacerle ver que la mamá va y viene, que no la va a tener de tiempo completo, pero sin hablar pestes de la señora? Que es un poco lo que decíamos hace rato, ¿no? Así Es un poco lo que decíamos hace rato. Va a estar presente, está viva, no se ha muerto. Así es tu mamá. Y el trabajo es poder integrar, poder relacionarnos. Pero acá también tienes esta familia. Pero sí, yo creo exacto. que se vale. Yo creo que se vale. Una cosa es hablar mal de la persona. Cuando hablas mal de la persona, lo que haces es que estás usando adjetivos. ¿Okay? Y eso no se vale. Pero no se tendría que valer en ninguna circunstancia. Okay. El problema es que no sabemos hacerlo. Pero tendríamos que intentar. Tendríamos que intentar. Pero sí creo que se vale poder decir, no estoy de acuerdo en la forma en la que tu mamá actúa. Y los adultos muchas veces nos equivocamos. Y me encantaría entender de una manera que te lo pudiera platicar a ti, para que tú lo vivas de otra forma, para que puedas entenderlo de otra manera, mi amor. Pero a mí me cuesta trabajo entenderlo, no sé ni siquiera cómo Y en una de esas explicártelo. hablar con la mamá, ¿no? O sea, con la Y hermana. los adultos nos equivocamos y a veces cometemos errores. Entonces, eso que sientes, porque una de las cosas que le ayuda mucho a los niños es la validación del sentimiento. Claro. Yo entiendo, y eso que sientes con respecto a nosotros, eso que sientes con respecto a esta mamá o a este papá que va y viene, es válido. Y es válido porque así lo estás viviendo. Claro. Y no está peleado que sientas eso y que también pudieras sentir cosas buenas por nosotros. Que aquí en casa... No es una traición. No es una traición, exactamente. Porque muchas veces viene de la fantasía de los niños. Si yo me acabo de acomodar aquí, entonces a lo mejor mi mamá ya no va a venir nunca. Ya me va a dejar de querer. Es súper importante Claro. esta parte de la validación del sentimiento. ¿Por qué? Porque si yo no valido el sentimiento de enojo en el cual le digo, se vale que este enojo te indigne. Por supuesto que te puedes indignar porque tu mamá vaya y venga, porque yo le estoy empoderando al niño, le estoy haciendo sentir importante, valioso. Y contrario, que si yo lo normalizo, entonces, ¿qué estoy creando en su modelo de pensar? De que una relación te puede venir, estar contigo y te conviertes en la muñeca fea, cuando no quiero te abandono. Entonces, oye, ¿qué falta de...? Pero si no se respeta ni el sentimiento de que se acaba de romper la cara cuando se cayó, y tú le dices, no pasó nada, no pasó nada. Deja de ¿Cómo llorar. no? Me partí el hocico. Pues imagínate, claro que después te estás muriendo de todo lo demás, de sentimiento de traición y pues no pasó nada, ¿verdad? Nada más ahí creo que es muy importante porque es un poco peligroso también esta parte de validar los sentimientos cuando uno como adulto no sabe cómo hacerlo. También. Porque justo la mamá está afuera, yo ya tengo fantasías, pensamientos negativos hacia mi mamá, estoy enojada, si le valido el sentimiento, yo también estoy enojada, es como que nos ponemos en contra de... Entonces, creo que también tiene que ser muy inteligente la tía de sí validar, sí dar este punto de vista, decirle, pues así lo estás sintiendo, hay que trabajarlo, exprésaselo a tu mamá, sácalo, dilo, pero tratar de no ser una persona que como que le diga, pues sigue trabajando con tu mamá porque qué mal. ¿De qué tanto esto hace que mi enojo, por ejemplo, con la hermana que se fue, o incluso en un duelo en que seguramente lo problema con mi sobrino? Sí, porque a veces también, o te peleas con los sobrinos y vas y le reclamas a tu hermana y también pierdes la relación. Ahora, con te la voy a hermana. decir algo. Es más fácil validar las emociones de los niños cuando se parecen a las emociones que yo también tengo por la mujer que va y viene o el hombre que va y viene. Lo más difícil es validar que a pesar de lo que está haciendo esta mujer o este hombre que van y vienen, es válido que desees que regrese y que se quede, que vuelva a venir,
Y que a pesar de que eso va y que lo sigas queriendo y sigas teniendo fantasías y deseos ahí, aunque digo yo, pero ¿cómo es posible si no se lo merece? Eso sucede mucho con la separación de los padres Así también, es. cuando un papá no está Así es. presente. Claro. Así es. Oigan, pero quedemos pensando eso. ¿Cómo no rompo también mi relación con mi hermana, mi hermano? Claro, sí. Por los pleitazos que voy a tener acá, ¿verdad? O cómo no desquitarme también con ellos. Vamos a una pausita y regresamos. ¿Le ha tocado a usted cuidar a sus sobrinos, pero de forma permanente? Ahorita. Y continuamos, recuerde que estamos en vivo esperando todos sus comentarios en el tema del día de hoy sobre las tías, los tíos y todos los que en una familia se involucran a cuidar a los pequeñitos, a los menores. De esto, comuníquese y compártanos, aproveche la presencia de nuestros invitados especialistas. Y recuerde que todos los martes tenemos esta sección en donde le mostramos imágenes de personas que han desaparecido, sobre todo solicitando su ayuda. Por favor, si reconoce alguna de ellas, comuníquese a los teléfonos que aparecen en pantalla. Créame que es un servicio muy importante y que ha dado buenos resultados y queremos pues que más personas sean localizadas. Vamos a ver la primera imagen, es de Rodrigo Dávila Estrella, quien se extravió en Nuevo Laredo, en Tamaulipas, el año pasado, el 1 de septiembre. Repetimos su nombre, Rodrigo Dávila Estrella. La siguiente imagen es la de Leonel Espinosa López, quien se perdió o fue visto por última vez en Porfirio Díaz número 18, en el municipio Villa de Etla, en el estado de Oaxaca. Leonel Espinosa López, desde el 26 de agosto de 2007, está desaparecido. Sus familiares aún lo buscan y piden su ayuda. Seguimos con la fotografía de Isabel Andrea Nila Hernández, quien se extravió en calle 20 de noviembre, número 19, en la colonia Santa Cruz Texcoco, en la ciudad de Izúcar, Matamoros, Puebla. Esto el 29 de julio de 2019. Le repito su nombre, Isabel Andrea Nila Hernández. Seguimos, una fotografía más del día de hoy es la de Cristian Ismael Escobar García. Se extravió en la colonia Santa María, en el municipio de Ocoyoacac, en el Estado de México, el 12 de agosto de este 2019. Es reciente, le repito su nombre, Cristian Ismael Escobar García. Y por último, la última imagen del día de hoy es la de Elvira Ramírez Sánchez, quien se extravió en la colonia Darío Martínez, en la primera sección del municipio de Valle de Chalco, en el Estado de México. Elvira Ramírez Sánchez fue vista por última vez en esta dirección el 22 de agosto de este año 2019. Muchísimas gracias por su atención y vamos a continuar con nuestro tema con el siguiente testigo. Hace 2 años mi hermana falleció en un accidente automovilístico. Mi sobrino actualmente tiene 15 años. Mi hermana era mamá soltera. En su testamento dejó encargado que yo me encargara de él. Por más que yo trato de llevarlo al buen camino, él no se deja. Para mí es muy difícil porque él dice que yo no soy su padre. Las cosas son muy difíciles con él porque él es muy rebelde. Antes que mi hermana falleciera, él me veía como un ejemplo. Pero a raíz que falleció mi hermana, todo cambió. Quizás porque esté pasando una etapa de la adolescencia y por el fallecimiento de mi hermana, él cambió, al grado de que él no llega a la casa, llega borracho. Yo siempre le he dicho que cuando he visto ese ejemplo en la casa, pero él me dice que no me meta en su vida. Mi mamá, como es una persona mayor, se preocupa mucho por mi sobrino, y mi sobrino con su rebeldía le hace mucho daño a toda la familia. Yo no sé qué hacer para que esto cambie. La verdad me encuentro en un dilema porque no sé qué hacer. Como no soy su padre, no sé cómo castigarlo. A veces he llegado a forcejear con él y él me quiere golpear y yo no sé qué reacción tomar. Yo nunca tuve hijos para no hacerme responsable y ahora me tengo que hacer responsable de él. Está muy fuerte. Digo, yo creo que primero les mandamos el balón allá para que nos expliquen qué podría hacer este caballero. Primero creo que tiene que entender que no estarían pasando, quizás sí en intensidad, la adolescencia de este chico, pero en una intensidad distinta, sin el duelo de la madre muerta. Estaría pasando los mismos procesos de rebeldía y me estaría oyendo de su hermana. Es que me dice que no me meta en su vida, y es que está rebelde, y es que... Porque hay una parte de ese proceso que de todas maneras estaría sucediendo. Y la otra es que a veces lo que tenemos que cambiar es la forma o la estrategia desde donde nos incorporamos en la relación. Claro. Se vuelve complicado porque este hombre pues, no fue papá de este niño de niño y se fue haciendo a la idea del proceso adolescente. De hecho, le cayó de sopetón. era su ídolo. Y era el ídolo, Y de claro. pronto, ¡zas! Claro. A mí no me pones reglas. Así es. Entonces, creo que una asesoradita por ahí en cómo hay que relacionarse con adolescentes, leer un poco sobre adolescencia para ver desde dónde puede acercarse, podría serle de utilidad.
Creo que algo muy importante es que el tío pueda generar un entorno familiar, construir una red de apoyo, digamos una especie de nido para este sobrino. Es decir, acompañarlo en este duelo, pero que él se sienta arropado, que él pueda reidentificarse con esta familia y entonces desde el amor, el cariño, ya ir construyendo estos límites. Claramente vemos que hay un tema multifactorial. Si bien el duelo, también vemos tema de adicciones, vemos tema de violencia. Eso ya también le pone así una alarma medio grave, ¿no? A la situación. ¿Ahí qué haces? ¿Pides ayuda contra las adicciones? Justamente. Entonces, ya hay temas muy específicos que requieren una atención especializada. El tío no tiene que ser todólogo. Tiene que buscar ayuda y construir esta red de apoyo. Así es. El tío de pronto quiere también ser terapeuta y pues no se puede, ¿no? De la nada te conviertes en papá y todas las especialidades. Y el policía, ¿no? De la casa. No se puede. Cuando alucinas la autoridad, que es la adolescencia. Y tenemos aquí testimonios. Adelante, ¿cómo te llamas? Hola, me llamo Jazmín Trejo. Gracias, Jazmín. Cuéntanos tu historia. ¿A ti te cuidaron tíos, tías? Claro, bueno, mis papás siempre trabajaron. Mi papá se la pasa viajando, mi mamá también construyendo pues su trabajo. Entonces, a mí desde chiquita me dejaban a cargo de mi tía materna. Entonces, yo me hice muy apegada a ella y hasta la fecha que ya no me cuida, yo voy a visitarla, platico mis cosas, me quedo a dormir, luego me quedo una semana completa con ella, porque convivimos mucho. ¿Ahora vives con tus papás? Y de todas maneras vas a visitar a la tía. Sí. ¿Tus papás ya están más presentes o siguen viajando mucho? Pues también siguen viajando mucho y cuando tengo la oportunidad de ir a visitarla, platicamos, estoy al tanto de ella. Bueno, ya es un poco más adulta. ¿Te tocó compartir con hijos de ella? Y de hecho nos llevamos muy bien. Su convivencia es como muy familiar, entonces nos llevamos bien entre todos. ¿Nunca sentiste rencor hacia la ausencia de tus padres? Un poco, pero realmente se supera con el tiempo. ¿Tú lo superaste o ellos ayudaron, los papás, a explicar por qué su ausencia? Sí, más que nada fue eso. Me dijeron, queremos un futuro para ti y tienes que adaptarte a esto. Qué fuerte, ¿verdad? Porque lo que uno quiere es un presente con ellos, pero a veces no se puede. Oye, y por ejemplo, ¿nunca supiste si tu tía estaba en esa situación de que no se note que quiero más a mis hijos que al sobrino, porque pues sería natural, ¿no? Mi tía siempre me dijo que ella quería una niña, entonces yo soy como la niña de sus ojos para ella. Ándele, ¿qué tal? Hasta viniste a suplir algo que le faltaba. Sí. Ajá. Oye, ¿y ahora qué opinas de todo esto? ¿Tú encargarías a tus hijos? ¿Qué va a pasar en tu vida? Pues realmente es una decisión importante. No quisiera yo jamás dejar a mis hijos solos, pero uno tiene que trabajar también. Entonces, es como una decisión difícil porque cuando vas creciendo vas entendiendo las cosas y sabes que fue para tu propio beneficio. Qué rudo, porque históricamente las madres nunca se hicieron cargo de los hijos. Vamos, ni para darles pecho. De hecho, estaba muy mal visto en el medioevo sentir cariño hacia un menor. Era como un tipo de locura. Y de pronto nos dicen, no, sí es tu responsabilidad. O sea, ¿cómo crees? Quédate en casa y cuídalos. Y luego te dicen, sí, pero también trabaja afuera. Y entonces vivimos con una culpa y una neurosis padrísima de que estás con el hijo, pero quisiera estar en el trabajo. Y estás en el trabajo, pero también quisiera estar con el hijo. Oigan, ¿cómo lidiamos con eso aparte de Prozac, verdad? Porque es de veras angustioso. Por favor, no. A mí me parece impresionante y qué padre el testimonio que acabas de dar. Y te voy a decir por qué. Algo que parecería muy sutil, muy de pasadita, muy que a tu tía le salió, acabó dando en el clavo. Y es, ¿qué significado le damos a cada una de nuestras relaciones? Wow. Ella tenía a sus hijos y acabó acomodándote en su vida, dándole un significado que te hizo ver que tu relación con ella era única para ella. Qué bonito. Y creo que ahí es donde está la clave de mucho de lo que podríamos recomendar.
si lo ponemos en términos de a quién se quiere más, qué tanto cariño se tiene, naturalmente se quiere más a los hijos que a los no hijos, a qué sobrino quieres más, si lo ponemos en términos de competencia de afecto, nos metemos en un laberinto que se vuelve terrible. Pero la realidad es que cada tipo de relación que tenemos tiene un significado distinto. Y cuando yo sé que yo tengo un lugar en tu vida que se encuadra desde una significación que compartimos tú y yo, no importa si somos 15 en esta familia, si somos 30, si pasamos menos tiempo o más tiempo, se significa desde ahí. Y la otra cosa importante que creo que acabas de comentar es que a veces tenemos prisa los adultos porque cada uno de nuestros niños, olvidémonos si es el hijo, el sobrino o demás, tendría ya que ir entendiendo con toda la visión importante y clara cada cosa desde cada momento. Y hay cosas que se entienden con la vida. A ti te cambió hasta la voz cuando dijiste, pues yo no quisiera. Pero pues uno tiene que trabajar. Para eso se necesita edad, paso del tiempo, para saber que hay cosas que se pueden entender, aunque se hubieran deseado distintas, y que hoy se podrían acomodar de otra manera. Pero el que haya dado tu tía a ti un significado a tu relación con ella, hizo que tú no entraras en competencia con sus hijos. Otra cosa para que platiques con la tía. Ahora que la veas, qué hermoso. Gracias. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? ¿Tu nombre cuál es? Me llamo Elizabeth. Cuéntanos, Elizabeth, tu caso. Sí, a mí desde pequeña, desde que nací, son 3 tías las que me cuidaron, a mí. Siempre, yo me acuerdo que a mí y a mi hermano nos acogieron muy bien, más porque yo era la única niña de parte de todos mis tíos y así. Entonces... A ver, pero venos contando. ¿Las 3 tías de forma simultánea vivían en el mismo terreno o cómo estuvo la cosa? Es como un terreno y tienen diferentes casas, ¿no? En un mismo terreno. Y todas le entraban al quite. Sí. Pero había la tía con la que hacías tarea y la tía que te ponía a lavar trastes y la tía tal. Sí. Cada una tenía como un encargo. Sí, cosas diferentes. Qué divertido. Oye, ¿y ustedes sabían a quién pedirle permiso de algo, de seguro? Pues sí, había alguien que sí nos tenía seguía. 3 hadas madrinas, como la Bella Durmiente. Sí. O sea, ¿sabías con quién sí se iba a valer jugar y todo eso? Sí, la verdad sí. ¿No te causó confusión esto? No, para nada. Yo creo que también mis papás estuvieron conmigo. Por desgracia, no, en las mañanas no podían estar porque pues el trabajo era primero para que nos dieran a nosotros y todo. Pero pues siempre fue divertido para mí el estar con mis tías, el convivir con ellas. Me enseñaron cosas nuevas porque una de ellas era invidente. Entonces mi tía me enseñó a escribir en letra braille. ¿Qué tal? Y tenías un chorro de hermanos. Sí. ¿Cuántos se juntaban aparte de tu hermano de sangre y tú? ¿Cuántos eran en total? Yo creo que como 6 más o menos. ¿Qué tal? Oye, ¿la abuela estaba por ahí presente? Sí, claro. ¿También le entraba al quite o no pintaba? No, sí, porque eran 4 hermanas, o sea, son hermanas todas. Ahora, a ver, cuéntame algo. ¿No se peleaban cuando alguien quería poner un límite y que la otra dijera no le grites o algo? Sí. Ahí es donde empieza el jaloneo. Por ejemplo, ¿en qué se peleaban? No sé, a veces en que, por ejemplo, uno de nosotros hacía una travesura y nos regañaban y otra, no los regañes, son niños, no hagan eso y así. Más pero no llegaban a pleito. No, tampoco tan fuerte. Eran el policía bueno y el policía malo. Sí. Oye, y a todo esto, y a tus papás finalmente los tenías en la noche. Sí. ¿Y no te hizo guardarles rencor o algo esta distancia? No, para nada. Mis papás siempre han estado para mí en todo momento. Por ahora también lo están. Entonces, no les guardo rencor en ese sentido. ¿Y qué te enseñó el hecho de vivir con tantos hermanos, con una familia tan grande? Pues, con 3 mamás postizas, con los papás de veras. Pues, ¿qué te enseñó? Yo creo que la unión de la familia, no sé, varios valores, el respeto, honestidad, todo, creo que me lo enseñaron ellas, también mis papás, pero ellas sí me dejaron algo. Ellas sí me dejaron como ciertas cosas marcadas que ahora recuerdo. ¿Como alguna? Eso de la letra braille, por ejemplo, es algo que yo traigo, pero bien marcado. Y convivir con la diferencia, ¿no? Por ejemplo, eso es interesantísimo. ¿Alguna otra? Pues hasta la tristeza,
2 de ellas fallecieron cuando yo tenía 8 años. Entonces fue un gran dolor para mí. Y el año pasado falleció otra. Entonces 3 de ellas fallecieron. Ay. Claro, es más cariño junto y también luego más duelos. Sí. Eso se entiende. ¿Y cómo se han abrigado y abrazado ahora tus otros hermanos y tú ante estas pérdidas? Pues mucho, la verdad, nos hemos unido más como familia. Como cada domingo estamos juntos todos gracias a eso y las recordamos a todas por igual. Qué hermoso. Algo que le quieran comentar. Bueno, aquí podemos ver algo muy hermoso que es los valores de la familia, o sea, qué tan importante es para todos los seres humanos tener nuestra red de apoyo. Exacto. Y todo lo que nos pueden aportar tíos, los familiares cercanos. Entonces, no desvalorar y por supuesto, reconocer el gran amor, el cariño. No hay familia perfecta, en las mejores familias se cuecen habas, pero todo lo importante que es para un ser humano tenga esta red de apoyo. Más que restar, es algo que suma. Exacto. Y por supuesto que cuando tienes muchas personas cercanas a tu vida, vas a vivir una serie de duelos. Y hay casos en los cuales el duelo de una tía se vive por igual o superior al de una madre, por esa cercanía, por ese vínculo que hay. Pero es muy hermoso y es muy positivo tener esta red de apoyo. Y que es algo que nos humaniza. Esto, ¿no? Esto que lo sienta como que fueron regalos de cada una de ellas. Claro, porque también al final de cuentas todas estas experiencias que en este caso tuviste con tanta familia, con tantos vínculos, con tanta red de apoyo, pues al final de cuentas, aunque ya no estén, se mantienen en ti. ¿Por qué? Porque terminan siendo parte de tu personalidad. Entonces todo lo que te inculcaron, todo lo que te enseñaron, todo lo que tú viviste con ellos, al final de cuentas, pues ya eres tú, ¿no? Todas esas personas están contigo y van a terminar siendo parte de lo que tú vas a hacer después con los demás. Entonces la forma en la que te vas a vincular con otra persona también va a ser gracias a lo que ellas te dieron. Entonces creo que eso es un regalo que te dejaron muy bonito y que actualmente obviamente se duele mucho una pérdida, pero también es bonito recordar que mientras la tuvimos, fuimos muy felices juntos, ¿no? Y yo insisto en la importancia de cómo interpretamos la realidad más que en la importancia de la realidad en sí. Lo que en otra historia podría ser una situación dramática de, y es que mis papás tenían que trabajar y me dejaron con mis tías y me abandonaron, en tu caso es un regalo de la vida. A buena hora tus papás tuvieron que trabajar y te regalaron esa oportunidad. Claro. Sí, ¿no? Ahí es donde... Cómo interpretamos cambia por completo la existencia. Claro. Ahí es donde vemos estos ejemplos en donde se suma, en donde va sumando integrantes o se suma el amor. Tengo un testimonio similar, Fer. Bueno, varios, porque fíjate que parece que están en dos sentidos los testimonios. En positivo, donde se suma esta relación familiar, y otros en donde las experiencias no fueron gratas o fueron muy complicadas. Igual, como dicen ellos, o no se planteó en esa forma positiva o no se percibió como un regalo de la vida, Exacto, sino todo no lo se contrario. Supo manejar, donde hay competencia, claro, etcétera. Claro. Mira, en positivo, Mar nos cuenta, cuando logramos conectar con nuestros sobrinos y cuidamos de ellos, se logra una relación de amor incondicional. A pesar de no ser su mamá, he mejorado como persona gracias al aprendizaje que mis sobrinitos me brindan. Quiero heredarles mucho amor. Se agradece a las mamás que nos dan la confianza de que los cuidemos con todo el amor y paciencia. Ahí está reconociendo también la figura de la mamá. Padres, y aquí fíjense algo bien, una muy difícil y dolorosa. Dice, mi mamá fue soltera y a mí y a mi hermana nos tocó ser de esos niños que en donde ella siempre tenía que trabajar y a veces estuvimos a cargo de una tía y se peleaba y con otra tía que también se peleaba y todo esto incomodó a la familia. Ahora con la abuela y en vacaciones andar con una y con otra. No tienen idea las humillaciones, malas caras, habladas, abusos, todo lo que nos tocó vivir en estas situaciones. Ahora de adultas, mi hermana le da la misma vida a su hija. Un poco platicabas de la repetición de patrones al principio, Carlos. Y dice acá, yo con mis miedos, el otro extremo, para nada dejo a mi hija por miedo a que le pase algo. Claro. Bueno, dice, ¿qué pasa eso cuando se sufre hasta violencia, pero bueno, hasta física, aparte de humillación, por parte de quienes supuestamente te están cuidando? ¿Ahí qué se puede hacer? Sí, desde estos modelos de familia, nadie somos educados en la casa del vecino. Es decir, no podemos dar lo que no tuvimos. Entonces, esos modelos de familia que aprendemos, los reproducimos de una forma natural. Entonces, necesitamos reaprender desde el adulto sano, el yo fuerte, el yo sano,
el poderle dar un entorno diferente a mi familia, pero ¿qué pasa cuando trato de sobrecompensar y me voy al otro extremo, ¿no? Como yo no quiero que mis hijos sufran lo que yo sufrí, entonces me voy a un extremo. Entonces necesitamos buscar justamente el equilibrio, pero no vamos a poder lograr este equilibrio si no primero lo sanamos. Qué bonito. Y en función del abuso que mencionabas, lo que decíamos antes, ¿no? Es educar en el criterio, educar en el autocuidado, educar en toda esa asertividad, que los niños cada día están como más atentos y más entendidos de que ellos tienen todo el derecho de esto, ¿no? De ser tratados bien, tratados con respeto, y que en cualquier momento ojalá cuenten con este adulto que sabe el niño que va a responder por ellos, ¿no? Y que pueden, mamá, mi tía Si me dijo esto. Si la mamá y el papá existen y van y vienen, ¿cuál tendría que ser la reacción de estos adultos? Ya no pedir a la ayuda, armar un pleito maravilloso contra todos. Ahí implica, por ejemplo, si estos tíos son las únicas personas que los pueden cuidar, hablar con ellos, puntualizar, repito, ¿no? Como comunicar cuáles serían el trato ideal que yo como padre quisiera para mis hijos. Y si vemos que es un abuso repetitivo, me parece sí, es obligación de los adultos, de los padres, buscar otras redes de apoyo, otras personas que puedan cuidarlo. Guardería, lo Ahora, que sea. exacto. Hoy estamos hablando de los tíos y creo que por eso nos hemos quedado como circunscriptos a esa circunstancia. Pero ahorita con la pregunta que tú hacías, creo que vale la pena saber que, saliéndonos del foro de lo que hoy es el tema, la responsabilidad de que los hijos estén bien educados, no nada más cuidados para que te lo entregue vivo, ¿no? Y a quien se lo dejaste Limpiecito, encargado, comidito y peinadito. sino que esté bien educado, es responsabilidad de los papás. No siempre es la familia la única alternativa que hay. Y eso a veces lleva a que papá y mamá tengan que hacer una revisión más amplia. Es decir, a veces porque quieren ahorrar para el coche, pues que lo cuiden las tías, porque con ellas no me cuesta, pero no están siendo cuidados ni educados como debería, y entonces tendríamos que reacomodar nuestra jerarquía de cosas importantes para saber que a lo mejor vale la pena. Hoy cada vez hay más escuelas de larga estancia, cada vez hay otro tipo de sistemas que nos pueden apoyar y que hacen que dejemos nuestra relación familiar en ese mínimo de interacción que nos ayuda a mantenerla armoniosa, y mis hijos entonces tendrían que estar en otro contexto. A veces la idea que traemos casi como tragada como píldora es que no hay mejor que la familia, y a veces la familia no es precisamente lo mejor. Y lo tenemos que reacomodar y reajustar. Pero es súper importante algo, que tengamos una escala de valores muy clara. ¿Por qué? Porque en el momento en el cual yo priorizo la educación, entonces como lo importante es la educación en el hijo y lo mando a estudiar a Canadá, un caso extremo, o lo mando a otro país, tenemos que entender que la primer necesidad en la infancia temprana es el apego seguro. Entonces, el hecho que yo tenga un vínculo sano con el menor no tiene valor a ninguna institución educativa, por más importante, y por supuesto que valora la educación, pero es muy importante el vínculo. Exacto, tengo que tener los valores muy claros de qué es lo que necesita un niño conforme cada una de las etapas del desarrollo. Bien nos dice Jean Piaget, ¿no? Entonces, es muy importante poder identificar las necesidades e irlas supliendo conforme a cada etapa. No es lo mismo un niño en la infancia temprana que un puberto que un adolescente. Oigan, vemos este sondeo y ahorita regresamos allá con mucho más que nos falta de este tema. Es importante porque el trato de inculcarles lo mejor de la vida, o sea, me respetan, yo los respeto a ellos. Pues de una persona perseverante, una persona de éxito, que ellos quieren también igual emular lo que ha hecho uno. Pues que tienen, porque pues me ven casi cada semana, más o menos. Pues un buen tío, pues porque les ayudo, los oriento cuando se puede, les doy un consejo. La que yo pienso que tienen es que es una niña chiquita, que me busca mucho, pues, que se siente como protegida conmigo. Primero, bueno, era una imagen de una tía muy cercana, ¿no? Pero después, como yo me hice de mi familia, pues ya no fue la misma relación, sí nos seguimos frecuentando, nos vemos, nos ayudamos, pero pues creo que es una relación cariñosa, respetuosa y de ayuda cuando se puede.
A ver, continuamos. ¿Qué tal? Primero era muy cercana, pero ahora yo también tengo familia. Yo les quería comentar, lo que pasa es de que creo que es muy importante ver que en las familias siempre hay un interjuego de un montón de factores, ¿no? Está el temperamento, está el carácter, está la dinámica, está la escuela, están los amigos, qué tipo de amigos, qué tipo de tíos. Y cuando hay una circunstancia así, por ejemplo, a lo mejor ahí hay un caso muy bonito, hubo 2 casos muy bonitos de familias que pues, favorecieron un poco el desarrollo, pero a lo mejor si hubiera habido un hermano, a lo mejor el vínculo estuvo muy padre con ella, pero esa misma familia con el hermano hubiera sido a lo mejor diferente. Eso no, o sea, el caso de éxito no se vive igual y al final de cuentas también, así como tú lo comentabas, hay que conocer las etapas del desarrollo de los niños, en cuándo fue el trauma, cuándo fue el conflicto, pero también la etapa en la que están estos posibles rescatadores. No es lo mismo a lo mejor un rescatador de 17 años que un rescatador de 23 años o un tío que ya tiene 43 años y dice, bueno, pues yo ya estoy casi, ya está hecha, mis hijos ya están, y de repente, me tengo que hacer cargo de alguien, entonces, y también ya no están tan, están más cansados, tienen otro tipo de objetivos, entonces eso también puede mover mucho las dinámicas. Entonces creo que es muy importante poder ubicar, hacer como un análisis muy particular de cada una de las familias para saber por dónde le entramos. Porque aquí hay un caso de éxito, ¿no? Bonito, pero hay otros que no. Como a lo mejor el testimonio que hablaba del niño de 15 años o el jovencito de 15 años que está, digamos, teniendo características bastante negativas y desadaptativas. Pero si nosotros como factores externos, un especialista, un maestro, un amigo, a lo mejor hasta el papá del amigo puede suplir un poquito, no necesariamente el tío, puede ser el entrenador. Hasta otra persona de la familia, claro, que alguien no más que supla. le tocó, ¿verdad? Por supuesto. Apoyo del abuelo, del maestro, del orientador de la escuela. Ya casi vamos a una pausa, pero les dejo porque me parece importante que le den alguna ayuda. Dice, mi hermana dejó a su hijo por andar en las drogas y yo me estoy haciendo cargo de él, pero el niño tiene una conducta retadora, desafiante. Cuando le llamo la atención busca vengarse, destruye cosas, maltrata a mis perros o hace travesuras a mis hijos. ¿Qué puedo hacer? Ir a terapia. Oye, ¿qué edad tiene el sobrino que está haciendo? Puede que ni terapia. Está fuerte. Ahorita regresando nos dan algunas herramientas de qué puede hacer esta persona. Y que recuerden que todos los datos de nuestros invitados los ponemos en las redes para que se puedan poner en contacto con ustedes. Poder canalizarlos. Regresamos aquí con más diálogos en confianza. Mándenos pues sus experiencias, cómo lo ha logrado. Continuamos. Gracias por todos sus comentarios, por toda la participación que han tenido con nosotros en el tema del día de hoy. Y lo invitamos a participar, las invitamos la próxima semana. Y digo las porque vamos a hablar de las mujeres que son diagnosticadas con cáncer y tienen hijos. Es decir, las mamás que son diagnosticadas con cáncer. Surgen muchas preocupaciones detrás de este diagnóstico cuando tenemos hijos, porque entonces empiezas a preguntarte quién va a cuidar de ellos, cómo va a ser mi tratamiento, quién me va a apoyar, quién me va a acompañar en todo esto. Son muchas las responsabilidades que tenemos las mamás y cuando hay algún diagnóstico, alguna enfermedad, pues todo esto también surge como una duda, como una pregunta que nos angustia. Queremos conocer tu testimonio, ayúdanos si ya también has superado esta enfermedad, nos encantará saber tu historia. Y vamos a retomar el tema del día de hoy. Primero vamos a ver un resumen de lo que ya se ha dicho, que ha estado muy interesante. El sobrino perdió a sus papás, pero también los hijos y nosotros padres estamos en un duelo porque es una nueva estructura familiar a la que todos nos tenemos que adaptar. Cuando los sobrinos le dicen a los tíos, es que tú no eres mi papá, pues eso mismo de todos modos los adolescentes les dicen a sus papás, yo no nací, yo no quería nacer aquí, yo no te escogí como mi mamá. Entonces, al final de cuentas es parte de la circunstancia y también de la etapa. Hace que este chico trate de zafarse de la obligación, tratando de quitarle autoridad a la persona que está enfrente. Claro. El niño tiene muy claro que cuando está en la escuela, a la maestra no le dice, tú no eres mi mamá. Los tíos, así como los padres, creo que tienen que ser muy maduros, tienen que estar muy conscientes de la etapa que está pasando el niño para saber cuáles son sus necesidades. Si yo no lo trabajo y lo resuelvo, voy a repetir patrones que pueden estar en algunos casos viciados. Siempre tener presente que que alguien más fue la madre, alguien más fue el padre. Pero que para el niño jamás anular esa figura y empoderarlo. O sea, oye, tú tienes una mamá, tienes un papá, eso es muy sano para el niño. Él se va a adecuar a esa estructura. A lo mejor le va a costar un poquito de trabajo por la situación emocional, pero se va a terminar adaptando.
eres mi sobrino, pero al estar en el hogar vas a asumir todos los roles igual que un hijo. No debe haber diferencias. Vamos utilizando cada circunstancia para ir desarrollando ese criterio y los niños van a ir poder diferenciar, ¿no? Que sí, que no. A través del espejo, a través de que ellos me vean a mí ser educado, pero al mismo tiempo saber poner, por ejemplo, un límite, cómo pongo el límite, cómo regaño, cómo castigo, cómo apapacho. Un tío sano lo que va a hacer es cuidar las emociones y el desarrollo integral del niño. Yo hago depósitos en amor, en cariño, para que cuando yo haga retiros en disciplina, en establecer límites claros, los ejerza. Y ahí estamos, pero nos quedamos con una petición de ayuda de esta tía que le tocó, ni modo, pues cuidar al sobrino de 10 años, que está muy violento, incluso lastima a sus perros, rompe cosas cuando ella le llama la atención, pero ella tuvo que cuidarlo porque la hermana está en una situación de adicción. Adicciones, exacto. ¿Qué le toca hacer y hasta dónde de veras tiene que hacer esta persona y hasta dónde pues aceptar que no puede? Claramente lo que está haciendo el sobrino es actuar el dolor. Esta parte de violencia está actuando esas emociones no resueltas, el enojo, claro, ante el abandono de la mamá, ante su adicción, ante sus circunstancias de vida. Pero la tía tiene que ser muy asertiva en establecer límites. A ver, aquí tienes un hogar, tienes cariño, tienes comida, tienes una casa, y entonces no te permito que tú vengas a violentar a mi perrito, mi casa, mi hogar. Entonces hay que establecer límites. O sea, la tía tiene que ser muy clara en decirle no. Y si no obedece, tiene que haber consecuencias, ¿no? Este tema de cómo manejo el tema de los permisos y las cosas que el niño haga. Pero es muy importante ya en este conducta desafiante que está escalando, tener una atención especializada con un psicólogo o un paidopsicólogo. Oye, sobre todo este caso rebasa. Este caso rebasa. La violencia a los niños ya nos da hacia los perros, las mascotas ya nos da una clara, fuertísima. Sí, de hecho, en este caso, como lo comentaban, creo que es un caso muy delicado y muy grave, porque obviamente uno de los factores iniciales para poder diagnosticar a futuro un trastorno antisocial es el maltrato animal, ¿no? Si hay un antecedente de adicciones, o sea, digamos que la dinámica de esta familia previamente puede estar como dejando las bases para que en el futuro hayan conductas sociopáticas o desadaptativas graves. Entonces, aquí obviamente rebasa mucho el tema de decir, así son las reglas, hazme caso, así son las cosas. Y de buena voluntad. Porque internamente se está creando una estructura ya negativa. Pero ¿qué tiene que hacer la señora? Llevarlo a la terapia, quiera o no, y haga berrinche y demás. Sí. Ahora, ¿y con quién? ¿Con un psiquiatra, con un psicólogo, con un terapeuta gestalt? O sea, ¿quién sería como el indicado aquí para hacer una contención de toda esa rabia? Yo sugiero un terapeuta, tiene 10 años, podría ser un terapeuta infantil, debiera de ser un terapeuta infantil, y que probablemente lo canalice con un psiquiatra para ver qué tanto por si hace falta medicación. Exactamente. Okay. Así es. No, reafirmo lo mismo. Agregaría la posibilidad de conocer cuál era la historia previa del manejo de los impulsos de este chico antes de que la mamá saliera de la historia, porque probablemente a veces solo se incrementa algo que ya formaba parte de la historia y entonces a lo mejor en lugar del psiquiatra necesita el neurólogo. También. ¿No? Entonces habría que ver si no están combinadas problemáticas. Sería un caso totalmente multidisciplinario. Multidisciplinario. Y pudiera ser que a lo mejor, además de todo esto, el medicamento, el neurólogo, el psiquiatra, el especialista, si en dado caso el ambiente donde está viviendo no es lo suficientemente fuerte como para contener y controlar un espacio a lo mejor externo donde pudiera convivir, a lo mejor alguna situación social, como de actividades externas donde pudiera estar conviviendo con otros niños, con otros jovencitos y con otro tipo de autoridades, porque a lo mejor ya está rebasada la propia tía. Incluso un deporte, podría ser. Ahorita que mencionas este espacio, se me ocurrió un deporte. Oigan, bueno, vamos a otro asunto. Hay muchísimas dudas en ejemplos muy prácticos y concretos. Miren, nos dice una mujer, mamá, dice, yo tengo algunos problemas con mi cuñado y suegros. A mí no me gusta que regañen a mis hijos, los cuales tienen 3 y 5 años, siempre y cuando yo esté ahí para hacerlo, y sin embargo, si yo los regaño a veces, ellos me corrigen o me dicen que deje esto que me genera conflicto. Yo me hago cargo totalmente de mis hijos, solo estamos con ellos, es decir, con el cuñado y los suegros, los fines de semana. Él es muy tosco, se refiere a su cuñado con ellos, pasa y les pega en la frente, les da una patada y dice, esto pues yo ya no lo aguanto, él tiene 28 años y burlonamente me dice,
pues así soy yo, así les digo. Y esto está generando en la dinámica familiar conflictos porque la mamá está presente y dice, a mí no me gusta. No, me quedó los claro. visitan los fines de semana, pero cuando van de visita, la familia le dice a la mamá, tú no los regañes, sin embargo, ellos los maltratan. O esa es la apreciación de la mamá. A ver, espérame, ¿y cómo lo viven los niños? ¿No? ¿Ellos les duele la patada? Es muy buena tu pregunta. Pues mira, son chiquitos, son de 3 y 5 años. Pero esto es muy frecuente que cuando tú estás en casa de la familia, digan, ay, no le hagas caso a tu mamá, de aquí yo te ven, yo te consiento. O, pero eso es parte de los límites. Ahí uno tiene que aprender a saber que si, ya sea por la etapa del desarrollo de nuestros hijos, por la forma en la que se da la dinámica, hay que hacer lo que yo llamo distancias sanas. Hasta que mi hijo tenga mayor edad para entender bien esto, pues vamos a ir nada más 1 hora el domingo. No vamos a ir a comer y a pasar el día y a esperar que las cosas cambien solo por como yo creo que las cosas no. O una vez, son distancias sanas, uno tiene que ir sabiendo cómo interactúa en esas para ni perder al familiar, ¿verdad? Y esto como con el antecedente de que es para cuidar de mis hijos, ¿no? Que es mi obligación, o sea, que soy la única responsable de No, eso. porque además hay veces que esto es muy chistoso cuando llega a pasar con los papás que se separan. Por ejemplo, cuando uno de los papás, que en este caso podría ser el tío, maltrata al otro, y yo obligo a mi hijo a ir con el papá porque le toca, aunque es maltratado, también yo quedo como una figura de desprotección. Porque yo lo mando al lugar donde lo están maltratando, me regresa con la queja. Entonces, si yo estoy yendo a convivir toda la tarde o todo el día o todo el fin de semana con personas que están maltratando a mis hijos, pues yo los estoy llevando a exponerlos. Oigan, ¿Me explico? También. Y es llano e insensato tratar de cambiar al tío que les da zape y les da patada. Creo que ese ya no hay forma de cambiarlo, pero sí podemos cambiar lo que estamos haciendo nosotros y cómo lo vean los niños y que se defiendan, ¿no? Siempre es importante pasar por los diferentes pasos, ¿no? O sea, intento hablar y decirle a este tío, oye, la manera en la que tratas a mis hijos no me gusta. Entonces, a mí me gustaría que antes de verme obligada a tomar cierta distancia, pues pedirte que seas un poco más cuidadoso, están muy pequeños, ¿no? Deja que crezcan un poco más. Yo entiendo que tú les puedes enseñar esta parte ruda del juego, ¿no? Pero me parece que te estás excediendo. Cuando no hay respuesta frente a eso, entonces empieza uno a poner distancia. Poner ciertos límites y cierta distancia en relación a esto. El ejemplo es muy bueno que nos comparte el testimonio porque ¿cómo tengo que enfrentar diferentes situaciones? Una, con los mismos adultos que descalifican mi autoridad, inclusive la anulan o la contradicen. Esa parte, como adultos, tenemos que tener un criterio de respetar. Y si en algo no estoy de acuerdo, entonces apártelos. Oye, ¿sabes qué? Creo que te excediste o creo que no debieras. Pero se debe hacer el comentario sin anular o descalificar a los padres, darles su lugar. Por otro lado, es súper importante, coincido plenamente, que a los hijos hay que protegerlos. Entonces, hablar con los adultos, sea tu hermano, sea tu tío, el compadre, quien sea, no, tu prioridad son tus hijos. Y también empoderarlos. Oye, si alguien hace algo que te molesta, te lastima, por favor, compártemelo. Entonces, es un acompañamiento que tenemos que trabajar en diferentes niveles, de diferentes formas. Sí te va a proteger, sí te va a escuchar, sí te va a creer la mamá o el papá, ¿no? Eso es súper importante. A ver, ¿qué te dice Otra situación, nos dice, mis sobrinos desde chiquitos, ambos, de 2 y 3 años, los trajeron a vivir con nosotros. Mis papás y hermanos los queremos mucho. Sus papás ni se aparecen y pocas veces mandan dinero. Dice, cada uno, mamá y papá, ya hicieron otra familia aparte. Yo veo a mi sobrina de 16 ahora con mucho enojo y coraje hacia su mamá y un poco hacia su papá. Mi sobrino de 6 años ya empieza a decir muchas mentiras. Creo que crecerán con este vacío, aunque nosotros los queramos mucho, ellos sienten el abandono. ¿Cuál sería entonces ahí su recomendación? Híjole. Nos dicen, gracias por leerme y pide alguna orientación. Esa parte de el mentir, bueno, ¿por qué miente? ¿No? Y sobre qué está mintiendo en cuanto a los hijos, no sé, sus compañeros le dicen, no, es que mi mamá está de viaje, ¿por qué está mintiendo? Pero sobre todo hay que resignificar. Esa parte del abandono hay que acompañarlos y hacerlos sentir únicos, especiales y diferentes. Recordemos que el ser humano no nos marca tanto lo que nos sucede, sino cómo reaccionamos ante lo que nos sucede. Entonces, es en esta parte donde a su edad hay que apoyarlos. Es diferente el de 6 años que la de 16. No importa que ya haya pasado tiempo, hay chance de corregir esto que se caminó mal o a medias. Se vale.
Sí. En este momento aclarar. Sin duda alguna, se vale y en todo momento somos reeducables y podemos reinterpretar y resignificar como tú mencionaste. Ahora, yo siempre, a ver, hay historias que solitas justificarían que esa se vuelva la explicación de absolutamente todo lo que le está pasando a la de 16 y todo lo que le está pasando al de 6. Cuando en realidad hay muchas otras razones por las cuales también pueden pasar cosas, porque esto implicaría que entonces el hijo o la hija que están con papá y mamá y que papá y mamá han podido dedicar todos estos tiempos ideales, el niño de 6 años nunca va a mentir y la niña de 16 nunca va a estar enojada con sus papás. O sea, cuando una historia pesa tanto que nos conmueve, se vuelve la única posible explicación a todo lo que sucede, también nosotros le estamos dando mucho más peso a esa circunstancia. Claro. Y todos los niños de 6 años en algún momento mintieron. Van a tener diabetes si fue causa de esto. Fue porque los papás pero lo dejaron. Pero sí yo veo aquí un escenario rudo, porque en muchas otras circunstancias se ha visto y en muchos países, que dejas al hijo porque no cabe en tu nueva relación. Y acá lo hicieron tanto el padre como la madre. Cada uno hicieron otra familia. Y yo me pongo en el drama de... Totalmente. Bueno, ¿y por qué a estos hijos sí los quiso cuidar? ¿Por qué mi madre a estos otros también los quiso cuidar? Y a mí no. Eso debe de ser una espada en el alma. ¿Cómo, y lo es. ¿Cómo recompones este problema? Trabajando duelos. Trabajando duelos, y niños reacomodos, y desde dónde vas a decidir qué te significa a ti y qué genera identidad en ti. ¿Ok? Porque todo tiene que ver con construcción. Tus tíos sí te aceptaron, tienes acá una familia. Así es. Y porque a veces tiene que ver con la discapacidad emocional del otro, más que con lo que se explica desde tu existencia. Tú eres valioso si la otra persona no te da la valía, tiene que ver con una incapacidad de esa persona, no con algo que tú no vales. Y es donde que creemos que venimos a darle gusto a los papás y a tener su aceptación, y eso nos parte. ¿eh? Y aquí creo que es una parte muy buena lo que comentan ahorita, porque no toda la responsabilidad del cambio y del logro tiene que caer en los sustitutos, en este caso en los tíos. Hay veces que ellos tampoco tienen la posibilidad de hacerlo, porque ni las se sienten perdidos, ni las herramientas. herramientas. Entonces ahí es donde viene el especialista externo que ayuda a resignificar, que ayuda a entender, a modificar esquemas, a modificar este concepto del dolor, del abandono, nadie me quiere o no soy valioso y por eso me rechazaron, porque esto puede pasar aunque alguien más le deleguen la responsabilidad del cuidado de estos hijos, cuando los papás hacen nuevas familias. Por ejemplo, yo soy el que me incluyo, soy el hijo previo y me incluyo en la nueva familia de mi papá, se casa, tienen hijos, yo siempre voy a ser el extra, porque mis hermanos sí están con sus papás. Son legítimos de este grupo. Y eso les duele mucho también a los niños, porque se sienten fuera de lugar. ¿Me explico? Y hay cosas que a veces no hay que subestimar de los niños. Un niño te puede decir, ante una historia como varias de las que nos has leído, Sandra, hoy, de la gente en donde mis papás no me quisieron. Y entonces, no, mi amor, lo que pasa es que es complicado. Mira, sí te quisieron, pero lo que pasa es que no pudieron, porque entonces... No, la verdad tienes razón, parece que no te quisieron. Pero el hecho de que ellos parezca que no te quieren porque no actuaron en concordancia con lo que sería un buen querer, eso no hace que tú no seas digno de cariño. Tan eres digno de cariño que yo te quiero. ¿Okay? Porque muchas veces tratamos de maquillarles a los niños experiencias el dolor que les hacen sentir que, pues entonces estoy loco, ¿no? Sí, porque estoy interpretando mal. Confusión. No, tienes toda la razón. Eso parece. Y aparte es importante porque se le da realidad. O sea, no se trabaja con las fantasías ni se ocultan, sino se le da la realidad y con la realidad ya lo puedes trabajar. Si trabajas con la fantasía, toda la vida vas a tratar de estar como cuidando las cosas y el niño va a crecer como una mini burbujita que cuando se rompa no va a saber qué hacer. Cuando le damos la realidad de acuerdo a la etapa, le damos realidad, pues sabe que tiene que trabajar y sabe que tiene derecho de estar enojado con sus papás, sabe que tiene derecho de estar triste, se lo validamos, llora conmigo, enójate conmigo, pero aquí estoy. Y eso que a mí ni me tocaba por designio social. Y mira, y yo te quiero. Y yo te quiero, entonces no de cariño. Eres digno. Hasta un mismo terapeuta puede hacer eso. Y revitalización. Claro. O sea, puede expresarle, mira, yo te aprecio, pero... Y es una de las funciones del terapeuta.
Así es. Ay, qué fuerte, qué bonito. Y esto es importante porque, como dijo, a veces los tíos no alcanzan, ¿no? Porque no son terapeutas, porque no son expertos, no son especialistas. Y es importante que al hijo que su mamá lo abandonó o que se fue, es un proceso personal que tenemos que atravesar como, me parece, todos. Tenemos nuestras cosas, nuestros traumas, nuestros asuntos, nuestros niños heridos, abandonados, y que es un proceso que todos podemos atravesar y que nos da una oportunidad de resignificar, de sumar, de vivir lo bueno que sí seguramente nos da la vida, ¿no? Que es lo más rico. Y que justamente la terapia, desde diferentes modelos terapéuticos, nos dan esas herramientas que sí nos permite ser más asertivos y en la parte de profundizar en el cambio y la sanación de cada paciente. ¿Qué más, Miguel? Aquí hay un testimonio que le agradezco mucho su confianza, lo voy a leer de manera anónima, y que me recuerda a otro que ahorita les voy a decir, circunstancias delicadas. Dice, yo soy una tía que sufrió demasiado por no estar informada y preparada para apoyar a un sobrino. Me entregué demasiado a esta obligación, además, bueno, por amor. Mi sobrino pidió refugiarlo en mi familia, ya que, dice, y por amor lo aceptamos, porque su papá estaba en drogas y alcohol. Dice, vivió con nosotros feliz como 10 meses, pero ya no pudo seguir reglas y límites que no tuvo y yo no le supe enseñar. Hay una sensación de culpa de esta tía. Mi instinto de madre detectó que estaba deprimido, traté de apoyarlo con ayuda profesional, pero no lo pude convencer, acudí a su papá, no me escuchó. Al final regresó con su papá y desafortunadamente se suicidó, este sobrino. Ay, no, bueno. Entonces la tía nos dice, ella ha trabajado mucho, incluso menciona que ha estado escuchando a Rosario en el radio, en los libros, escucha mucho Diálogos en Confianza, nos agradece mucho todo el apoyo todo lo que ha aprendido a través de estos programas, pero fíjense qué importante hablar desde un principio y entender hasta dónde podemos saber, hasta dónde poner en manos de un especialista. Ella habló con el papá, ella lo derivó. Pero sobre todo cuando alguien se suicida muy cerca nuestro, uno carga con que la culpa es de uno. Exactamente. Sabe que además nos gusta. Como si hubiéramos podido haber hecho algo distinto. Exacto. ¿Cómo empezamos ahora a trabajar la tía con que, a ver, calma, no fue su culpa? Y nada más para que le respondan en conjunto a este otro caso que tengo de una amiga muy cercana, me recordó, no es un caso de suicidio, pero ella se hizo cargo de su sobrina porque la hermana igual estaba en adicciones durante 3 años, casi 5 años, ella crió a la niña, la vio crecer, le pagó todo, se enamoró de ella, lógicamente, y de repente la sobrina regresó rehabilitada y se la quitó, pero se la quitó en una situación de nunca más vuelves a ver a tu sobrina, y se la llevó, ¿no? ¿Por qué los comparo? Porque habla ella de que nunca pudieron hablar del tema. Tal vez esto es lo doloroso de la situación, el no haber podido decir quién se va a hacer cargo de quién o en qué circunstancias me quedo yo a los sobrinos legalmente. Yo le decía muchas veces, es que tienes que ir y registrar. Y luego hay pleitos legales durísimos. Son 3 años de ausencia en donde tú estás poniendo todo tu empeño y las cosas no pueden tal vez salir como tú quieres, dicho y hecho. Y han pasado muchos años sin que ella pueda volver que luego no a ver te a quieren sus regresar al niño. Claro, Bueno, o sea, hay pleitos legales muy Como ya feitos. estábamos con tiempo, justamente quería sacar estas 2 que me parecen muy importantes para que los orienten. Pensando en el caso de esta mujer que hace referencia a que me sigue en el radio y a que los libros le ayudó el tema del suicidio del sobrino, hay algo en lo que a veces yo hago mucho énfasis y es, todos somos sabios a posteriori y hacemos lo que podemos en el momento con lo que contamos. Claro. Y nuestra responsabilidad única y exclusivamente es estar tratando de ser conscientes a cada paso y ser autocríticos con respecto a cuestionamientos de ¿estoy haciendo lo mejor que puedo? ¿A qué otra cosa puedo recurrir? A tratar de ir ganando conciencia. Eso es lo más a lo que podemos aspirar. Y a veces no basta. Y no basta porque yo lo hice mal, sino porque de verdad hay circunstancias que delimitan nuestra capacidad de acción, en qué momento está la otra persona, cómo elabora la otra persona la vida, frente a qué se encarga, cómo. Y entonces
tenemos que aprender a ser misericordiosos con nosotros. Tú decías, a veces tenemos esta arrogancia, ¿no? De pensar todo fue mi pensar culpa. que Yo yo soy capaz de poder con todo. No, no es cierto. Y aceptar nuestras propias limitaciones ayuda. Y hay que asumirlo. Y este otro caso que tú planteabas, hay momentos de vida en donde uno lo que tiene que tener claro es que tenemos que estar bien con nuestra conciencia. Y que seguramente lo que ella hizo por esta chica que luego vinieron y le quitaron, sí la va a marcar, la va a dejar y ya veremos a futuro si esta chica, cuando ya no dependa de esta madre, va a regresar a buscar a esta y la va a mujer. recordar. Oye, sí. y, la va a otra, y recordar. no esperar una gran recompensa por No, ser la heroína exacto, no tía lo que haces salió por al eso. quite, porque tampoco va a pasar. Que ese es todo sucede otro lo tema, contrario. la espera de agradecimiento. Sí, Ajá, sí, eso es normalmente sucede lo contrario, así que mejor prepárense. Oigan, ya nos vamos. 10 Muchísimas segunditos, gracias. muchísimas gracias. Gracias a nuestro público, a todos los que siguieron el programa por todas las pantallas. Acuérdense que al ratito ya está en YouTube para compartirlo. Gracias. Gracias.